Bai, bai, hasi gerturatzen mesedez eserlekuetara. Vamos sentándonos. No os preocupéis, tenemos café, pinchos, anda un poco la cosa lentilla, tranquilidad. Tendremos oportunidad durante la dinámica de trabajo, si nos llega el café y nos llegan los dulces, de levantarnos, coger el café. En fin, que estamos en un espacio, como hemos dicho en la mañana, abierto y para conversar. Pero os agradecería que fuerais acercándoos a las sillas. Eskerrik asko mesedez, hasiera emango diogu, nahiko nekatuta gaude denok, eta zenbat eta lehenago hasi, lehenago bukatuko dugu. Bai, arratsaldeon danak lekuetara poliki-poliki mesedez, eskerrik asko. Nere deia ez bada, peliren deiari kasu egin mesedez. Joan hurbiltzen eserlekuetara, por favor, os vamos sentando. Cuando antes empecemos, antes terminaremos. Eskerrik asko. Eta esandakoa lasai, kafea heltzen baldin bada, askatasun osoz altxatu, kafe hartu, behar dugun hartu. Mientras os vais sentando, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir esta tarde. No es mucho más diferente que por la mañana. Cambia fundamentalmente el tema de debates. Por la tarde, nos llega el café, pero ya os he dicho, tranquilidad. Según vamos escuchando las ponencias, conversando, debatiendo, podéis levantaros tranquilamente, coger el café, dulces, lo que necesitéis. Con toda tranquilidad. Este es nuestro objetivo, establecer espacios de conversación tranquilos y relajados. Es la forma de conseguir confianza. Lo que os decía, el tema de debate de la tarde será Euskal Lurraldeen kohesioa eta demokratizazioa, la cohesión de los territorios de Baskonia y su democratización. El esquema de trabajo es el mismo. Mario Zubiaga nos presentará los resultados de nuestro proceso, partiendo de la diagnosis, qué escenarios se vislumbran y para dar respuesta a esos escenarios, qué agendas se proponen. Tendremos con nosotros a Joan Subirats, Argitxu Echandi y Jaume López. Aquí hay un pequeño cambio. Tengo que deciros que a última hora Jule Goicoechea no ha podido venir, está con gripe. Le mandamos un saludo, osatu zaitez, Jule. Y Jaume, muy amablemente, nos hablará. Eskerrik asko, Jaume. Y el esquema de trabajo es el mismo. Los ponentes y la ponente Argitxu nos plantearán sus propuestas y luego tendremos nuestra dinámica de trabajo, pero con una salvedad. Y la salvedad es que Joan Subirats, muy amablemente, con esto de la globalización y la cosmopolitización, Joan está a caballo entre Barcelona, Donostia, Tabacalera, Buenos Aires, y muy amablemente ha asistido a toda la jornada de hoy. Tiene que marchar a las 5 para coger un vuelo a Barcelona, que marchará junto con Mercè, y aprovecho también para darle muchas gracias a Mercè. Y por tanto lo que haremos será, variaremos un poco la dinámica. En cuanto Joan nos presente su propuesta, abriremos un turno de preguntas para poder conversar con Joan. Está aquí con nosotros Joan Subirats y es un honor y yo os aconsejo aprovechar la oportunidad de conversar con Joan. Bueno, como hemos tenido que adecuar el programa y nosotros, como somos expertos en ir adecuando y en ir improvisando, realizará las labores de moderación en ese momento Amalur Álvarez.
que ya la habéis conocido antes. Orduan nik besterik gabe, gaiari sarrera emateko, Mario Zubiagari emango diot hitza, eta Mario Zubiagak kokatuko gaitu Euskal Lurraldeen kohesioan eta demokratizazioan. Eskerrik asko guztioi. Ezakit prezia ja martxan dagoen. Askotan esan ohi da herri hausnarketa sukalde lana dela, eta Euskal Herrian oso ohituta egon gara azken hamarkadetan sukalde lanera. Sukalde lanak suposatzen du dena izkutuan egiten dela, gaur bezala soto batean, argi naturalik gabe. Baina sukalde lanak, gure kasuan, eta gaur, sukalde lana izan da ere, sukalde lan horrek dauka, eta erabiliko dut berriz ere lehen aipatu duen anglofiliaren, eroriko naiz anglofiliaren akats horretan, gaur egun sukalde lana defendatzen dugu show cooking bezala. Eta horrek esan nahi du, sukalde lana agerian egiten dela, modu transparentean egiten dela, modu gardenean egiten dela, streaminga daukagu, eta transparentzia horren adirazpen bat oso xumea egin nahiko nuke hasteko eta behin, eta da, cateringean pixkat geixiago eskatzen nun, ez dakit gutxi izan da. Iritsi nahi zenan ja tortillarik etzeon, eta kroketa baten jan ditu, baina egitzaizkit iritsi kroketak. Así que hurrengo batean tabakalerako jendearekin hitz egingo dugu, aber cateringa pixka bat hobetzen den. Nien naiz ez dakit ondo dagoen hori esatea Eusko Ikaskuntzatik, neutralidade ideologiko-politiko bat mantendu behar dalako, nien naiz liberala, baina catering hau monopolio bada. Tabakalerak ez duzten kanpotik beste cateringa kartzerik, eta askotan monopolioek ere izaten dituzte beraien ondorio larriak eta akatsak. Besterik gabe, sartuko gehiagia pixkat eduki zehatzetan. Hau da, honekin utzi dugu goizeko, ez dakiten zuten dan, bai? Honekin utzi dugu goizeko saioa. Kokatu ditugu Euskal Lurraldeak munduan, kokatu ditugu Europan, estatuetan, kokatu edo kokatzen saiatu gara, edo gutxienik kokapen horrek dauzkan eztabaidak plazaratzen saiatu gara. Arratsaldeko lana, barne lana da neurri batean. Ez da horren beste Euskal Lurraldeak nola kokatzen diren munduan, edo Europan, edo estatuetan, baizik eta Euskal Lurraldeen baitan, ze punturaino posible den, beharrezkoa den, bideragarria den, demokratizazio prozesuan aurrera egitea. Hemen ikusten ditut, gure zientzia politikako ikasketetan ikasle diren batzuk, eta esango dute, badator berriz ere Mario Charles Tilly aipatzea. Senditzen dut berriz ere aipatuko dute Charles Tilly. Eta demokratizazioa aipatzen duenean Charles Tillyk esaten du, hori laburbiltzen dela 3 ideietan, eta da herritartasun ariketa zabalena, orokorrena, irekiena, ciudadanía, kontzeptua edatzea, bigarrena erabakimena, berak konsulta babestua bezala definitzen duena, azken finean herritarrok ariketa gauza gehien edo guztiak erabakitzea eta gure agintarien lana eta politika publikoak baldintzatzea, eta hirugarrena izango litzateke arbitrariedadearen ukazioa. Azken finean, botere publikoek izan dezaketen arbitrariedatare horretarako joera ekiditea edo gutxinik kontrolatzea, eskubide eta askatasunen izenean, justiziaren izenean. Hoxe da demokratizazioaren gakoa, eta hona gatoz Euskal Herrira, Baskoniara, eta liburu berdean jaso genituen eduki batzuk aurkeztuko ditugu. Zeintzu diren alde negatiboak, zeintzu positiboak. Hor ikusten dituzue, eta zitut banan-banan irakurriko, ze besterik gabe, azkenean niri tokatzen zaidan lana momentutan hori irakurtzea da. Badago kultura politiko propio bat, eta hori ukaezina da. Inguruko lurraldeekin alderatzen dugunean Euskal Herria eta Euskal Lurraldeak badago kultura politiko propio bat. Eta kultura politiko hortan, iniziatibak, ekimenak, hausnarketak partekatzeko aukera, seguruenik beste lurraldeetan baino zabalagoa da. Horrek ez du esan nahi, lehen esaten genuen bezala, liskarrik, gatazkarik edo arazorik ez dagoenik, baina eztabaidak eta hausnarketak partekatzeko aukera uste dugu, jendeak uste du, prozesu honetan bilduan jendeak uste du,
badaudela aukerak. Eta gainera badaudela aukerak norabide jakin batean, eta da giza garapen sostengarriaren klabean. Egia da, goizean ere aipatzen genuen, gobernantza historiko eredua ere gatazkatsua izan dela. Gatazkatsua eta gatazkaren alde negatiboak ere somatu izan ditugula. Eta gaur egun publikoa dena, komuna dena, horretaz arituko zaigu seguruenik besteak beste Joan Zubiratz geroko saioan, neurri batean oso baldintzatuta dagoela gurean ere logika teknokratiko eta merkatu logikaen eraginez. Eta, orokorrean noski, Euskal Lurraldeen erabakitzeko gaitasunaren higadura bat edo erosio bat egon dela azkeneko urteotan. Horren aurrean, liburu zurira begira eta prozesu parte hartzaile zabal horren ondorioz, diagnostiko bat egiten genuen, eta erronkak, joerak, eta baita ere prospektiba bat ere proposatzen genuen, agenda moduko bat proposatzen genuen. Hor ikusten dituzue, 5 bloke orokor horietan agertu zaizkigun alde batetik joerak, erronkak, eta bestetik agendara edo agenda moduko baterako nolabaiteko hurbilketa bat. Egia da, gu ez garela irla bat, eta mundu mailan nagusitzen ari diren joerak ere gurean somatzu daitezkela. Gizarte apatia, iritzi publikoa, ahulezia, post-egiaren garaiak, horiek ere iritsi dira gurera. Askotan oso zaila da bereiztea zerran feika eta zerran realidadea, eta gero eta gehiago iritzi publikoaren eraikuntza, ez da osatzen ikuspegi komunikatibo perfecto jabermasiar baten ondorioz, baizik eta feikak, gezurrak, egian zekoak direnak, tajutzen dute azkenean iritzi publikoa. Hor ikusiko dituzue, agenda proposamen batzuk horri aurre egiteko. Labur-labur esango nuke, berriz ere lotzen da la kultura adarretik egin dugun hausnarketarekin, eta hor ezagutzaren gizartea versus informazioaren gizartea izango litzatekela gakoa. Ezagutzaren gizartea sendotu beharra dagoela Euskal Herrian. Eskubide eta askatasunak eta ongizatea arriskuan. Horri ere badago beste konpromezu bat, modu batera edo bestera azken 2 urteotan xedarritu duguena. Eta da, bizitza duina ziurtatzea Euskal Herritar guztientzako. Eta bizitza duin hori ziurtatzeko argi dago erabakitzeko gaitasuna, gure lurraldeen erabakitzeko gaitasuna bermatu eta sendotu beharra dagoela. Eta hor lotzen dugu, joan den ostiralean Bilbon arlo sozioekonomikoa landu genuen nolabait reflexioarekin edo hausnarketarekin. Erabakiaren desjabetzaren garaia esan dugu, eta herritarron erabakiaren garrantzia eta eragina gero eta txikiagoa dela. Hor argi dago, barne mailan, oraindik ere, ibilbide luzea eta tarte zabala daukagula demokrazia parte hartzailean sakontzeko. Eta hor, lapurtuko dio berriz ere, beste gauza lapurtu dizkio jada, ez dakit zeintzu dian nereak eta zeintzu dian bereak, lapurtuko dio Jaume Lopezi dimensio demokratiko horien integrazioaren beharra. Dimensio parte hartzaile, ordezkatzaile eta dimensio zuzenekoa edo demokrazia direkta bezala definitzen hori konsultak eta referendumak uztartu beharra. Eta gainera berak nabarmentzen du, horiek uztartu behar direla ardatz transversal bat erabiliaz. Eta ardatz transversal hori deliberazioa da. Guztietan indartu behar da deliberazioa. Horrez esan nahi du, parlamentuetan deliberazioa sendotu behar dela, prozesu parte hartzaileetan deliberazioa, eta baita ere konsultak eta referendumak egiten direnean, deliberazioa ere ezinbestekoa dela. Ezin daitekeela egun batetik bestera antolatu konsulta bat. Horrek arrisku nabarmenak ditu. Hori prozesu batian kokatu behar da. Akaso gero, Jaumak sakonduko du gai hauetan bigarren partean. Ez dago euskal hori zer denari buruzko uste sinismen partekatu bat. Zer da baskoa, euskal, izenarekin ere arazoak ditugu askotan, guk ditugu gazteleraz esaten bezala enkaje de bolillos, euskeratik gaztelerara pasatzeko. Euskal Herria nola esango dugu gazteleraz?
egia da, hortan Eusko Ikaskuntzak badaukala ondare historikoa eta badaukala terminologia historiko bat oso baliagarria dana, Baskonia, País Basko Navarro. Argi dago horren inguruan ere lanketa bat egin behar dela. Hor, proposatzen duguna, edo agendan proposatu dana, guztion artean proposatu duguna izan da, hain zuzen ere, eztabaida bat zabaltzea, errealidade Basko-Navarro eta errealidadea esaten dudanean estatalitate Basko-Navarro horren inguruko refleksio bat. Horren inguruko refleksio konstituzio gile bat zabaltzeko unea agian badala. Eta eztabaida bat tetaz ari naiz, ez prozesu batetaz. Horren inguruan, Jaumak pentsatzen dut gero sakonduko dula, gai horren inguruan. Eta azkenik, nabarmena da ere, eta lotuta dago lehen aipatzen genuen pixka bat, logika, gobernantza logika, pribatu, publiko, herritar, eztabaida klasikoarekin, gurean eztabaida klasikoa izan dena, ze punturaino zenbait aktore, politiko eta ekonomikoen eragina beharrezkoa baino edo gehiegizkoa den. Eta hori nola mugatu, gobernantza demokratikoa nola sendotu, utzi gabe dena partekatze edo partenariado klasikoan. Partenariado klasikoan nahiko onak izan gara, publiko eta pribatua, baina agian partenariado kontzeptualizazio hori ere zabaltzeko unea iritsi da. Eta zabalkuntza horretan, barne hartu mobilizazioak daukan balioa. Gizarte ekimen autonomoak daukan balioa. Ez ikusi gatazka arazo bezala, baizik eta ikusi gatazka askotan elementu zuzentzaile bezala edo berritzaile bezala. Azkenean hortik datorrelako norbatean garapenerako garantia. Hauek dira demokratizazioaren inguruan, berriz ere diot, bildu ditugun ideiak. Bi urtetan zehar egin dugun lanaren emaitza da hau. Ez da aditu batena, eta adituak badaude, ez da eragile batena, eta eragileak bildu ditugu, ez da herritar batzuena, herritar asko bildu ditugu. Kohesioa. Kohesioaren gaia, hemen nolabait txertatuta dago kohesioaren gaiaren dimensio politikoa, edo gobernantza politikoarekin, edo demokratikoarekin lotuta dagoena, eta baita ere, Imanol Esnaolak koordinatu duen taldearen lana. Arlo hortan, batez ere sozioekonomiaren ikuspegitik, kohesioa ere landu delako. Berriz, liburu berdetik datozen elementuak. Lurralde kohesiorako abagune ederra da. Alde batetik, ikusi dugu, argazkia eguerdikoa, eta argazki hori batzuntzako igual, arrunta normala izango da, baina ez da bat ere normala hemen Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta iparraldeko instituzionalizazio prozesuaren ordezkaritza egotea elkarrekin. Hori berrikuntza bada eta hori neurri batean Eusko Ikaskuntzari zor zaio. Lan hori egitea, azken finean berari tokatzen zaiolako. Hortaz, hortik abiatzen gara, instituzionalizatuta daude lurralde guztiak, eta eskura ditugu kooperaziorako elkarlanerako tresnak. Eta orain, hasi besterik ez gara egin lan horretan. Hor argi dago potentzialidade izugarria dagoela batez ere, nolabait printzipio dispositibo edo borondatezko printzipioan oinarritzen dalako lan hori guztia ikuspegi demokratiko batetik. Badaude, egia esan da, beste elementu batzuk, ezkorragoak edo negatiboak bezala definitu daitezkenak. Zatiketa administratiboak berak ere logika divergenteak ekartzen ditu. Bi estatutan gaude, hegoaldean bi eremu territorial administratibo desberdina ditugu, eta askotan gaude gehiengo politiko, koiuntural eta kontingenten baitan. Horrek zer esan nahi du? Agian gobernuak aldatzen baldin badira, han eta hemen horrek ere definitu dezakela kohesiorako eremu baikor bat edo ezkor bat. Zentzu dira erronkak, joerak. Posible dugu iruditeri komun bat osatzea Euskal Herrirako. Posible dugu, eta hain zuzen ere, mapa horren diseinuan, mapa kognitibo horren diseinuan, nondik begiratzen dugun eta nondik begiratzen diogun munduari, horretarako argi dago eremuak eta hausnarketa eremuak sortu behar direla. Hortxe ikusten dugu azken finean, Baskoniaren mapa diseinatzeko eta osatzeko marka país hori osatzeko
gakoa dela, eta hor lotzen dugu berriz ere kulturarekin, Iruñan landu genuen arloarekin, sistema komunikatiboa. Euskal sistema komunikatiboaren inguruko hausnarketa bat zabaltzea ezinbestekoa da. Ez dakit 19ko lana izango dan, edo ezan izango hori, baina argi dago Euskal sistema komunikatiboaren inguruko reflexio bat zabaldu beharra dagoela. Herritartasuna, Euskal herritarren herritartasuna. Posible aldugu Euskal Lurralde guztientzako oinarrizko eskubide eta askatasunen eta ongizate duinarentzako oinarri batzuk adostea? Posible alda Euskal herritartasunaren eduki minimo batzuk adostea? Definituko dutenak azkenean gero ze politika publiko egingo diren. Bakoitzak bere ahalmenaren arabera, bere gaitasunaren arabera, bere kompetentzien arabera, baina guztiok jakin dezagun, hau da Euskal herritar duina izateko markoa. Hor ere badago beste lanketa bat egiteko modua. Lotura zuzena, nabarmena den bezala, aurreko ostiralean Bilbon, sozioekonomia arloan landu genuen ildoarekin. Egitura partekatuak, Euskal Lurraldeentzako egitura partekatuak. Berriz ere, agendarako, alde batetik dauzkagu agenda oso zehatzak eta konkretuak, lurralde ganbaren arteko elkarlan horizontala, garapen agentzien arteko harreman horizontala eta elkarlana, ze punturaino posible dan zenbait eskumen edo eskuduntza partekatuak martxan jartzea ikuspegi funtzional batetik, eta hor noski eskaintza bat. Ze punturaino Eusko Ikaskuntzak lagundu dezaken eztabaida hori garatzeko. Azken finean, Eusko Ikaskuntza dalako Euskaltzaindiarekin batera Euskal Lurralde guztietan proiekzioa duen erakunde bakarra. Eta erakundea, hain zuzen ere, hausnarketarako erakunde bat. Ez politikak erabakitzeko erakunde bat. Eta azkenik ez garrantzi gutxiago daukalako, baina azkenik kultura politiko demokratiko berri bat zabaltzeko eta indartzeko aukera. Eta hain zuzen ere, horixe da hemen egiten ari garena. Ez gaurkoa bakarrik, aurreko saio guztietan, eta oinatik datorren astean egingo dugun saioan, nik uste modu batean transmititzen ari garela politika egiteko kultura berri bat. Eta gauzak egiteko modu berri bat. Eta rebindikatzea gatazkaren alde negatiboiek, eta askotan txarroiek izan ditugunak azkeneko hamarkadetan, eta horietatik ateratzeko modua, eta horiek kudeatzeko modua, erabiltzea gure balioen eta gure nortasunaren elementu bezala. Eta horretarako, ez zuzen ere, herri eztabaida bat, herri hausnarketa bat zabaldu beharra. Baina horiek izango dira, segurunik, orain datozen Joan Subiratz, Jaume López eta Argitxu Etxandiren lanak Amalur Alvarez laguntzarekin. Bueno, da nik amaitu dut, enbestez, eskerrik asko. Bueno, sin más prolegómenos, podéis subir al escenario. Argitxu está al llegar, heltzear dago Argitxu, ataskoren bat errepidean eta heltzear dago. Pero daremos comienzo al siguiente bloque. Joan, Jauma, Amalur, aurrera. Atxaldeon, goizean indeun moduan, orain gontan ere aditu egitza eman nahi diegu. Pixkat Mariok azaldu digun moduan, goizean egon geha kanpora begira, Euskal Lurraldeek instantzia zabalagoekin, Europan, munduan nola kokatzen diren, estatuetan nola kokatzen diren horren inguruan aritu gera, eta orain arratsaldean barnera begira jarriko gera, bai? Euskal erabakitzeko sistemei buruz, bai? Eta Euskal Lurraldeen arteko kohesio mailari buruz arituko gera. Eta horretarako, hiru aditu ditugu, Argitxu iristear dago, baina hiruen aurkezpena egingo dut. Lehenik Joan Subiratz, zientzia politikotako katedratikoa dugu, esan daiteke gobernantza demokratikoaren sortzaileetako bat dela,
egun Bartzelonako udaleko kultura komisionatua da 2017 urtetikan, eta bere ikergaiak gobernantza, hiria, lurralde demokrazia eta komunaren kudeaketa dira. Argitxu Etxandi, segituan iritsiko dana, ziur, Poko unibertsitatean ikerlaria da, doktore gaia, bere ikergaia mugaz gaindiko harremanak dira, eta egun Eusko Ikaskuntzako iparraldeko lehendakari ordea dugu ere. Eta azkenik Jaume López, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra y actualmente consejero del Consejo Impulsor del Debate Constituyente en Cataluña. Y bueno, uno de sus temas de investigación más importantes, ya nos ha avanzado Mercè Marcelo a la mañana, podemos decir que junto a ti es uno de los creadores de la conceptualización del derecho a decidir. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra a Joan Subirats. Egingo dugu dinamikan guain salbuespen bat, Beatrizek azaldu digu, Joanek jun behar duelako, orduan 20 minutuz emango diegu hitza, eta gero 10 minutuz galderetarako hitza emango dizuegu, bai? Muy bien. ¿No quieres hablar? No. Muy bien. Pues ante todo, buenas tardes a todos y a todas y gracias a Eusko Ikaskuntza por la invitación y a la labor constante de Mario y Beatriz para conseguir que estuviera aquí hoy y digamos, muy contento de poder contribuir en la medida de lo posible a este debate que lleváis desde hace semanas y meses con unos resultados, como ahora presentaba Mario, pues ya creo muy consistentes, ¿no? Mario y Beatriz, me hicieron llegar documentación que habíais estado utilizando un poco a lo largo de este tiempo de reflexión. Y yo, al menos mi impresión, es que en general muchos de los elementos que aparecían en los debates previos, con todas las distancias y con todos los matices, seguramente son debates que se producen en muchas partes del mundo, ¿no? Que es el debate sobre el futuro, sobre las incertidumbres que plantea el cambio de época en el que estamos inmersos, que afectan a muchísimos aspectos de la vida y que afectan también a un sentido de protección en general que habíamos ido construyendo a lo largo de los años y que las instituciones de alguna manera simbolizaban, ¿no? Fijémonos que esta mañana se hablaba de Europa, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de un artículo que apareció en algún periódico que hablaba de 7, 25, 50, ¿no? 7 es lo que representa la población de Europa en el mundo, 25% es lo que representa ahora la producción, digamos, económica, comercial, industrial de Europa en el mundo, y 50% es lo que representa el gasto social en el mundo que está acumulado en Europa. O sea, la mitad del gasto social dedicado al bienestar de la gente está en ese 7% que representa la población europea. Lo cual nos indica que en el momento en que estamos hablando de globalización y, por lo tanto, sigue en pie muchísimos de los intercambios desiguales que existen a nivel mundial, cuando hablamos del mantenimiento del estado de bienestar en Europa, no nos damos cuenta, ¿no?, de algo que Piketty, ¿no?, ha hecho en sus estudios sobre desigualdad, ¿no? Es decir, en los años previos a 1945, el 10% de la población europea tenía más del 50% de la riqueza. Entre el 45 y el 75, que fueron los años dorados del estado de bienestar en Europa, el 10% de la población europea tenía el 25% de la riqueza. Y ahora el 10% de la población europea tiene el 60% de la riqueza. O sea, en el fondo, lo que estamos viendo es que el estado de bienestar ha sido una excepción en un proceso de desequilibrios a nivel social muy grandes, en los que Europa ha sido adalid y líder en su capacidad, digamos, de mantener esas situaciones de desigualdad, manteniendo, y eso hemos de ser conscientes también, procesos de intercambio desigual con el resto del mundo. En el momento que hay procesos de globalización muy importante,
esos elementos están en juego y están en discusión. Al mismo tiempo, el otro día estuve en Madrid haciendo una charla con una de las concejalas del Ayuntamiento de Madrid, con Rita Maestre, y contaba una anécdota impresionante, ¿no? De golpe, en Madrid empezaron a llegar bicicletas eléctricas de una empresa china que las distribuyó por la ciudad. A través de una aplicación, ¿no?, en Internet, la gente tomaba las bicicletas y las podía utilizar. Al cabo de 2 meses, la empresa china decidió que no era rentable. No había pedido ningún permiso, no había pedido nada al Ayuntamiento de Madrid, no había pedido nada a la Comunidad de Madrid, no había pedido nada a ningún Estado, dejó las bicicletas abandonadas en la ciudad y se fue la empresa. Ahora hay patinetes eléctricos en la ciudad también de Madrid que nadie sabe de dónde han salido porque todos van a través de una aplicación, ¿no? En Barcelona tenemos Icultra y Scoot, que son 2 empresas de motos eléctricas que no han pedido ningún tipo de permiso y están, si vais a Barcelona o Madrid, veréis en muchos casos. Es decir, yo me acordaba de cuando estudiaba Estado, ¿no?, soberanía, territorio, población, Jelinek, ¿no?, los fragmentos de Estado, ¿no? Entonces estudiaba, digamos, la aplicación, ¿no?, de un proceso de soberanía en relación a un territorio, en relación a una población. Y ahora hay procesos de distorsión brutal de las dinámicas de soberanía que no son controlados, ¿no? El otro día en Barcelona hubo un acuerdo entre 42 ciudades del mundo para intentar regular Airbnb. Los Estados y Europa no han dicho nada sobre Airbnb. El debate sobre Uber, ¿no?, y los procesos, digamos, de la movilidad en las ciudades se está planteando y afecta, ¿no? Airbnb está afectando, por ejemplo, los alquileres de la ciudad, ¿no? El 45% de los apartamentos disponibles en Barcelona están controlados por Airbnb. Por lo tanto, digamos, es difícil encontrar un apartamento en Barcelona de 60 metros cuadrados que no te cueste 1.200 euros, porque a la gente le sale más rentable, digamos, alquilarlo. Y no hay capacidad normativa, de momento, ¿no? Fijaos, un ejemplo de lo que hablábamos esta mañana de Europa, ¿no? La persona la comisaria de la competencia europea, cuando acabó su mandato, fue fichada como CEO por Uber, ¿no? O sea, ¿no?, revolving door, ¿no? O sea, la persona que tenía que ocuparse de los procesos de control de la competencia fue al día siguiente controlada por Uber. Con lo cual, es muy normal que en estos momentos en todo el mundo el debate sobre inteligencia artificial, ¿no? Estos días, por ejemplo, habéis visto que ha habido el Single Day, ¿no? Alibaba, que es una empresa china de venta por comercio electrónico, ha vendido más en un día que 5 veces lo que vende Corte Inglés en un año, ¿no? Y ahora estamos en el proceso de Black Friday, ¿no? No sé si habéis empezado a ver, ¿no? Después de pasar por Halloween, ahora estamos en pleno proceso de Black Friday. Por lo tanto, es normal que en los documentos que he visto se hable de aculturación, de peligro de pérdida de identidad, de sentido de hacia dónde vamos, porque realmente el nivel de transformación del mundo en estos momentos es espectacular, con una rapidez insospechada y con unos instrumentos que resultan difíciles de mantener, ¿no? Hay una frase de Madeleine Albright, ¿no?, la que fue secretaria de Estado de Clinton, que decía: tenemos retos del siglo XXI, ideas del siglo XX e instrumentos del siglo XIX. ¿No? Esta es la frase que mencionó hace poco Madeleine Albright, ¿no?, que nos podría servir para estar, digamos, planteando lo que estamos discutiendo, ¿no? Tenemos retos planteados en nuestras sociedades del siglo XXI y las ideas con las cuales, las mochilas, ¿no?, culturales, ideológicas con las que estamos afrontando estos retos son del siglo XX en buena parte, y muchos de los instrumentos que tenemos, por ejemplo, mi pregunta sería: ¿el Estado, la administración pública, la estructura administrativa e institucional, en buena parte construida durante el siglo XIX, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos, por ejemplo, de los estados, de la estructura estatal, ¿no? Jerarquía y competencia. Estos son los 2 principios tradicionales de la administración, ¿no? Se trabaja desde una lógica jerárquica y se trabaja con una lógica de delimitación competencial. Ninguno de los 2 principios nos sirven hoy. El principio de jerarquía parte de la hipótesis de los niveles de gobierno, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel superior, hay un nivel inferior, subestatal, hay un nivel local. Fijaos, en la Constitución española no se habla de gobiernos locales, se habla de administración local.
se le retira el concepto de gobierno a lo que serían los municipios y se habla simplemente de administración. No tiene una dimensión política. La Constitución no le da a los ayuntamientos una dimensión política, le da una visión administrativa. Cuando, en cambio, hoy, ¿no?, si miráis el último libro que hizo el politólogo Barber, ¿no?, antes de morir, murió hace 1 año y medio, decía, el libro se titulaba muy en plan provocador, ¿por qué los alcaldes han de gobernar el mundo?, ¿no? Decía, porque cada vez más lo local es lo más global. Es decir, cualquier alcalde o alcaldesa del mundo que se reúna, por mucha distancia que esté uno de otro, el alcalde de Melbourne, la alcaldesa de Montreal, la alcaldesa de París, el alcalde de Ciudad del Cabo, al cabo de 5 minutos de estar reunidos van a hablar de los mismos problemas. Si ponemos juntos a los jefes de Estado de esas ciudades, van a tardar 1 semana en saber si el régimen es presidencialista, si es parlamentario, si la Constitución les permite. Es decir, van a estar mucho tiempo discutiendo sobre los retos que plantea la estructura estatal, que les impide en muchos casos o que les sirve, digamos, de jaula para tomar decisiones. En cambio, las ciudades viven con muchas menos competencias, muchas más incumbencias. Frase atribuible a José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria, ¿no?, cuando decía, donde acaban mis competencias, empiezan mis incumbencias, con toda la razón, ¿no? Porque las competencias de las administraciones locales o de los gobiernos locales, que a mí me gusta más, son hoy muy pequeñas. Aquí, cuando murió Franco, la distribución de gasto público en España era 88-12, 88 Administración Central del Estado, 12 Administración Local. Hoy estamos en 50-37-13. 50 el Estado, 37 comunidades autónomas, 13 gobiernos locales. Fijaos que la posición de los gobiernos locales está casi idéntica, evidentemente con mucho más gasto público, por tanto, ¿no?, es decir, la proporción de distribución es la misma, pero hay mucho más gasto. Pero, digamos, contrasta mucho con aquellos países que normalmente pensamos, a los cuales nos gustaría parecernos. Siempre aquí aparece, que no sé si todos nos gustaría exactamente lo mismo, pero aparecen siempre los países nórdicos, ¿no?, como países de los cuales, cuando hablamos de cohesión social, aparecen básicamente los países nórdicos como referencia. La distribución de gasto público en los 4 países nórdicos es 40% del Estado, 60% los gobiernos locales. 40-60. No tienen nivel subestatal. Cuando a lo mejor resulta que la proximidad sí que es un valor desde el punto de vista de bienestar, desde el punto de vista de capacidad de resolución de problemas, de complejidad de los problemas, y que los Estados a lo mejor resulta que cada vez tienen más dificultades a la hora de plantearse problemas con los que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, en el fondo, el cambio de época en el que vivimos está provocando lo que algunos llaman una crisis de intermediación. Es decir, todos aquellos espacios de intermediación creados en el siglo XX para solucionar problemas del siglo XIX y siglo XX, ¿no?, bibliotecas, agencias de viaje, universidades, estados, etcétera, etcétera, lo que tienen que demostrar hoy es si siguen teniendo valor añadido en su intermediación. Porque si no tienen valor añadido en su intermediación, el sistema simplemente los va a saltar, ¿no?, porque habrá otros mecanismos para poderlo hacer. El Corte Inglés acaba de anunciar que va a empezar a cerrar centros comerciales en las ciudades, porque los gastos que implica mantener esos grandes centros comerciales en relación con cómo está creciendo el comercio electrónico, es decir, si Amazon es capaz en Madrid y en Barcelona de traerte a tu casa en 1 hora productos frescos, zanahorias, cebollas, patatas, ¿no?, la pregunta es cuál será el futuro de la parte comercial, ¿no?, de los comercios, ¿no? No solamente de los grandes comercios, por ejemplo, las grandes áreas comerciales. Seguramente algunas de estas grandes áreas comerciales empiezan a pensar que es mejor estar en la ciudad, cosa que antes se pensaba que era mejor estar fuera. Estoy poniendo estos ejemplos para intentar entender dónde colocamos, ¿no?, el debate hoy sobre, ¿no?, las palabras que aparecen aquí, democratización y cohesión social. Una de las características más típicas del siglo XXI que creo que
que ponen más en cuestión muchos de los elementos clave de los que venimos del siglo XX, ¿no?, es la gran explosión de la diversidad. O sea, una de las características del siglo XXI, que ya está aquí y ha venido para quedarse, que se dice siempre, es la explosión de diversidad, ¿no? El otro día tuve que llenar unos papeles para participar en un acto y en vez de ponerme en el folleto hombre-mujer, me preguntaron hombre nacido hombre, hombre no nacido hombre, mujer nacida mujer, mujer no nacida mujer y un misterioso otros, ¿no? Bueno, diréis, vaya cosa, ¿no? Pues yo tengo 3 hijas de 33, 30 y 28 años y os diría que lo que les preocupa más hoy en la vida es el factor de la diversidad en el sentido de quiénes son, si están en transición, si son heterosexuales, si no lo son, hablan del cambio, digamos, que ven en todo su entorno en relación a algo, a esa diferenciación que para nosotros, yo tengo 67 años, por lo tanto, estoy en la época que había varón, hembra, ¿no? Vengo de otra dimensión. Esta dimensión que es la distinción entre sexo y género, que ahora, como dicen los jóvenes, lo está petando, ¿no? El debate sobre género lo está petando. Y es un debate que tiene básicamente un factor de identidad personal, donde el factor de cohesión social o el factor de colectividad o el factor de comunidad o el factor de demos está mucho más en cuestión, porque la pregunta es ¿quién soy yo y cuál es mi relación con los demás? Hemos hecho ahora unas jornadas de debate de pensamiento en Barcelona, ¿no?, una bienal de pensamiento. Os puedo asegurar que los días que lo petamos fue el debate sobre género, ¿no?, con Judith Butler, con Fina Virulés, con Paul Preciado, con Rita Segato. Había 2.500 personas, 1.500 personas, muchos jóvenes, y cuando hicimos las sesiones, que tuvieron mucho éxito también, con Sánchez Cuenca, David Fernández, ¿cómo se llama? Bueno, etcétera, con Marina Subirats, sobre soberanías, pues había 300 personas en una plaza, porque lo hicimos en las plazas públicas, pero la edad no era la misma que en el debate sobre género e identidad. O sea, hay un factor de diversidad que crece en los entornos más espectaculares. Por ejemplo, yo cada año pregunto al principio de clase, yo hago clase en primer curso de Ciencia Política con alumnos que tienen 17, 18 años, y hace años ya que les vengo preguntando cuántos compran los periódicos, y ahora ya no lo pregunto porque no hay nadie que compre el periódico de mis alumnos, pero os pregunto siempre cuántos son vegetarianos y veganos, ¿no? Este año de 90 había 28 vegetarianos y 6 veganos. Y lo más curioso fue que uno de los veganos se levantó y me dijo: pero, profesor, no me confunda con los demás, yo soy crudo vegano. O sea, ha habido una escisión en el veganismo, ¿no?, este año, que ha sido una novedad y que ha roto la estructura. ¿Por qué? Puede parecer anecdótico, pero fijaos que venimos de unas ideas del siglo XX donde hablábamos siempre de grandes agregados sociales. Hablábamos de clase social, hablábamos de mujeres, hablábamos de jóvenes, hablábamos de personas mayores. Utilizábamos, ¿no?, y la visión del Estado que trabaja a través de las leyes es atribuir elementos de carácter colectivo a esa población. Y con esto nos sentíamos seguros, ¿no? Vamos a hacer una ley en defensa de los derechos de los jóvenes. Y ahora los jóvenes dicen, ¿pero qué quiere decir la palabra joven? Yo soy un joven distinto del otro, ¿no? Yo cuando estudiaba un manual de Derecho Administrativo de Garrido Falla, ¿no?, hace muchos años, me gustó mucho una frase que encuentro emblemática, ¿no? Decía: la administración pública trabaja con eficacia indiferente. Fijaos que es una expresión totalmente que refleja exactamente el ADN de la administración: eficacia indiferente. ¿Por qué indiferente? Porque en la lógica weberiana, si tú tratas de manera diferente a las personas, estás rompiendo el principio de igualdad, ¿no?, y por lo tanto estás generando un precedente que va a ser, digamos, algo que va a distorsionar el funcionamiento homogéneo de la Administración. El funcionamiento de la Administración confunde igualdad con homogeneidad.
Y en cambio hoy la igualdad es un valor y la diversidad es un valor. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. En el mercado, nosotros cada vez relacionamos más calidad con personalización, ¿no? Es decir, entendemos que un servicio es bueno si nos ha atendido en nuestras peculiaridades. Y en cambio, la Administración entiende que nos ha servido bien si nos ha servido de manera homogénea. Esa tensión entre homogeneidad y esa confusión entre homogeneidad y igualdad es un elemento central a la hora de intentar encarar desde las instituciones el cambio social en el que estamos inmersos. Y eso no es fácil, porque hemos utilizado los esquemas de una administración pública pensada para regular, inspeccionar y sancionar. Los mismos esquemas que nos servían hace muchos años en el siglo XIX los hemos utilizado para curar a las personas, para educar a las personas, es decir, para trasladar al ámbito del bienestar lo que estaba pensado para una administración liberal, clásica, que no tenía intervención. ¿Cómo queremos? Es decir, ¿cómo trabajamos con la cohesión social desde una lógica que admita hoy que democracia sin reconocimiento de la diversidad, cuidado, no con respeto de la diversidad, sino con reconocimiento de la diversidad, es un factor clave de la democracia? La democracia hoy se basa más en la capacidad de aceptar el disenso que en su grado de consenso. O sea, una democracia es más fuerte cuanto más disenso interno es capaz de contener. Y, en cambio, muchas veces confundimos la calidad de la democracia con su capacidad de generar consenso, cuando en realidad la democracia, la fortaleza de la democracia es esa capacidad, ¿no? Todo lo contrario de lo que nos decía Rajoy hace unos meses, cuando decía, solo es democrático lo que es legal. Esa es una confusión terrible sobre la idea de democracia, ¿no? Porque confunde democracia con legalidad, cuando la base de la democracia es su constante capacidad de adaptación ante situaciones de disenso y de conflicto, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando hablamos de democratización y hablamos de cohesión social, hemos de incorporar la variable diversidad como una variable central en el siglo XXI, cuando en el siglo XX, en cambio, nuestra tensión clásica, ¿cuál fue? El conflicto entre libertad e igualdad. O sea, el gran eje de conflicto del siglo XX es el conflicto que marcaba derecha e izquierda, era el conflicto entre libertad e igualdad. Hoy, ¿cómo manejamos el conflicto de la protección, ¿no? Cuando, si os leéis un libro extraordinario de Cal Polanyi, ¿no? La gran transformación, un libro hecho hace 70 años, que explica perfectamente lo que pasó a principio del siglo XX y que sirve para explicar lo que pasa hoy. Si leéis Polanyi, veréis que lo que explica de la aparición del fascismo, del comunismo, del welfare state, en buena parte es, ante las incertidumbres del futuro, estatalización. La estatalización era la respuesta fascista, la respuesta comunista o una respuesta democrática, socialdemócrata, como fue la del welfare state. Hoy el interrogante es cómo manejamos las respuestas a los retos que tenemos planteados cuando tenemos serias dudas de que la estatalización sea la respuesta. ¿Por qué? Porque la estatalización tiene una lógica jerárquica y patriarcal de eficacia indiferente que resulta más complicada a la hora de encarar los problemas que tenemos planteados, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el debate, ¿no?, sobre institucionalidad hoy debería ser capaz, Mario lo decía al principio cuando aludía al concepto de lo común, debería ser capaz de distinguir lo que es público de lo que es institucional. Venimos de una tradición que confunde público con institucional. Y deberíamos poder empezar a defender una concepción de lo público que lo entienda como la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes, con las instituciones o sin las instituciones. Antes, en el debate institucional, digamos, cuando hemos oído a Pascal, hablando desde Iparralde, había una defensa de lo público desde la no institucionalidad, que contrastaba con la defensa de lo público desde las instituciones, no porque fueran distintas, sino porque eran la mirada sobre lo público, sobre lo colectivo, tenía una dimensión distinta.
Y, por lo tanto, esa dimensión de lo común, ¿no?, que no es ni estatal ni es mercantil, es algo a rescatar, ¿no?, a reforzar desde el punto de vista de que las sociedades a las que yo aspiraría, a las que probablemente tendrían más cohesión social, son aquellas que son menos dependientes de lo estatal, ¿no?, porque tienen más capacidad de responder colectivamente a los problemas que tienen planteados. Vosotros tenéis una tradición fantástica que es el auzolán, ¿no? Es decir, de alguna manera eso está ahí, forma parte, digamos, de los elementos identitarios, ¿no? Esta mañana era, uno de los Miquels, ¿no?, el de Navarra, hablaba de la lengua, del concierto y del cooperativismo como una de las tres, como algunas de las tres características, ¿no?, que reflejaban el elemento de identidad. El cooperativismo es un elemento esencial. ¿Y hoy por qué renace el cooperativismo en muchas partes del mundo? Porque es una respuesta, digamos, a problemas comunes desde lógicas no estrictamente institucionales. Es evidente que ahí tenemos un problema, ¿no?, porque no todo el mundo es capaz de afrontar los retos que implica la autoorganización para afrontar problemas colectivos. Y es cierto, lo hemos estado analizando nosotros en trabajos en Barcelona, por ejemplo, que los barrios de Barcelona más innovadores socialmente no son los que están más jodidos, digamos, socialmente, sino precisamente aquellos sectores de clase media que tienen más recursos y son más capaces de, digamos, de encarar esa situación. Por lo tanto, no estoy diciendo que la solución es eliminar las instituciones y responder colectivamente de manera mutualista y cooperativa. Lo que estoy diciendo es la combinación de estos elementos para evitar una lógica patriarcal y jerárquica que está, en muchos casos, en procesos de dependencia hacia lo institucional que resultan al final negativos desde el punto de vista colectivo. Acabo, sí. Bien, yo diría que básicamente lo que quería decir ya lo he dicho. Me preocupa una cosa, Mario ya lo sabe también, me preocupa que confundamos el debate sobre la capacidad de decidir o el derecho a decidir solamente desde el punto de vista de nuestra institucionalidad estatal. A mí me gustaría tener derecho a decidir desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, me gustaría tener derecho a decidir sobre el Big Data, me gustaría tener derecho a decidir sobre la energía, me gustaría tener derecho a decidir sobre el gas, me gustaría tener derecho a decidir sobre el modelo de movilidad. Diréis, bueno, pero esto tiene que ver con el Estado. ¿Sí o no? ¿No? Es decir, me gustaría ser capaz de decidir sobre estas cosas también y, por lo tanto, hablemos de soberanías, no solamente de soberanía, ¿no? Porque ahí está, en muchos casos, el reto en el que estamos inmersos, ¿no? Porque a veces pensamos que la gran, digamos, ilusión es el Estado y el Estado puede ser una ilusión si no nos deja, al final, decidir sobre aquello que nos afecta desde el punto de vista más sustantivo. Muchas gracias. Galdera erronda irekiko dugu hain ez dakit mikrofonoa. Bai. Han bada baten bat. Bai. Bueno, me ha gustado mucho lo que has comentado y así. Y yo te quería preguntar si, bueno, en la constante evolución que tiene ahora mismo la diversidad, ¿no? Tú mismo has comentado que tus hijas que son jóvenes, pues que su preocupación, una de las preocupaciones más importantes que puede tener la juventud, ¿no?, es la diversidad. Entonces, en esta época en la que estamos en una constante evolución de la diversidad, a ver cómo se gestiona la cohesión social, cómo se puede conseguir cohesionar socialmente una sociedad que cada vez es más diversa. Y luego, si ahora lo que acabas de comentar sobre el derecho a decidir, a ver si tenemos que tener derecho a decidir todo y eso cómo puede ayudar también en la cohesión. Gracias. Bien, creo que son preguntas las dos muy... Igual, no sé si recogemos, si vale. recogemos las preguntas. Muy bien, vale. Ahora viene.
Bueno, muchas gracias, Joan. Mi pregunta va en el sentido de, claro, lo que has planteado lo puedo compartir perfectamente, pero me viene siempre a la duda cuestiones como la redistribución, el elemento redistributivo, o otras cuestiones, incluso en el caso de la lengua, donde se generan fenómenos de diglosia, pretender que estas asimetrías de poder que pueda haber detrás de la promoción o de la gestión de los usos lingüísticos dentro de una sociedad, esto desde la raíz o desde las bases se puede abordar en ausencia de otros elementos, pero no sé hasta qué punto la institucionalización no es en última instancia el ámbito en el que se pueden gestionar de la forma más igualitaria posible. ¿Vale? Sí, 10 minutos. Bien, sobre el tema de cohesión social, yo creo que tienes toda la razón, es la pregunta importante, ¿no? A mí me gustaría plantear el tema desde lógicas de proximidad. O sea, creo que es muy difícil hablar de cohesión social cuando trabajas en escalas muy distintas, ¿no? Es decir, la escala es un factor importante, ¿no?, para decir quién decide sobre qué y cómo, ¿no? Pero la escala no es un problema técnico, es un problema que tiene que ver con elementos de identidad, que tiene que ver con elementos de espacio. Es decir, seguramente no conocéis muy bien el mapa de Cataluña, pero hay 4 comarcas del Pirineo catalán, que son el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Vall d'Aran y Noguera Ribagorçana, que son 4 grandes comarcas, que tienen menos población que Sant Just Desvern, que es una pequeña ciudad al lado de Barcelona. Por lo tanto, si trabajamos en términos de escala, lo normal sería decir, pues estas 4 comarcas tendrían el mismo esquema institucional que Sant Just Desvern. Nos equivocaríamos radicalmente, ¿no? Porque no es un problema de escala desde el punto de vista técnico. ¿Cuántos habitantes se necesitan para que tengan un hospital de referencia, un centro de asistencia, un instituto? Ahí tiene que ver esa escala con el espacio, con la dimensión de sentirte en un espacio que es propio y con el factor de implicación personal. Por lo tanto, digamos, si somos capaces, digamos, de alguna manera, en vuestros territorios, el factor de poca población y de densidad de población es un factor que ayuda, porque el factor, digamos, de escala, de identidad y de espacio puede funcionar bien. Ahí creo que está la clave de los elementos de cohesión. Es decir, cómo podemos trabajar al mismo tiempo en el reconocimiento de la diversidad y en la implicación social en la gestión de esa diversidad, ¿no? Nosotros tenemos ahora en Barcelona ciudad el 16% de población que es inmigrante. Si añadimos los hijos de esa población, estamos casi en el 30%. Pero eso no se nota ni en la Guardia Urbana, ni en los servicios públicos, ni en las escuelas, ni en el factor de maestros. Si no queremos trabajar hacia sociedades que sean cohesionadas socialmente sobre la base de ser sociedades cerradas, sino que nos interesa que esas sociedades cohesionadas socialmente sean abiertas, hemos de incorporar esa diversidad también en nuestra capacidad de articulación de esos servicios. Y eso es difícil de hacer desde lejos, se puede hacer desde cerca. Por tanto, yo soy municipalista, ¿no? Y pienso que desde el ámbito, cuando hablo de municipio, hablo de territorio, si queréis, ¿eh? Es decir, porque a veces hay municipios muy pequeños, el 80% de los municipios de Cataluña tiene menos de 1000 habitantes, ¿no? Cuando hemos de hablar de territorio. Hay un ejemplo fantástico que es la Vall d'en Bas, que es la segunda ciudad de la Garrotxa, del lado de Olot, que son 7 municipios que se juntaron para poder tener centro de asistencia primaria e instituto de secundaria, pero tienen 7 misas los domingos y 7 fiestas mayores. O sea, ellos han mantenido su rollo identitario y han entendido que tenían que ponerse juntos para tener acceso a unos servicios que, si no, por lo tanto, han incorporado pluralidad, ¿no?, diversidad, y han incorporado elementos de cohesión, ¿no? Yo creo que esa es la tensión y, por lo tanto, desde mi punto de vista, hemos de trabajar desde lógicas de más cercanía, ¿no? Añadiría una cosa solamente. Hay un debate interesante ahora que se está planteando, que es hasta qué punto las personas de menos de 18 años no deberían también votar en las elecciones, porque el cambio climático, los retos ambientales están provocando problemas muy graves de futuro
y en cambio esas generaciones que van a sufrir esos efectos, y no yo, que ya estoy en la fase, digamos, terminal, yo puedo seguir votando y decidiendo sobre mis inquietudes, digamos, inmediatas, y a lo mejor no estoy pensando en qué pasará con mi nieto, que tiene 2 años, ¿no? y que de alguna manera hasta los 18, ¿no? Hay un think tank que se llama Demos en Inglaterra que opina que se debería votar desde los 0 años y que deberían votar, tener tantos votos como personas a su cargo los tutores tengan, pensando que de alguna manera esto incorporaría esta dimensión de futuro. Simplemente lo pongo como un ejemplo, ¿no?, de los retos que también tenemos planteados ahí, ¿no? Y sobre el derecho a decidir sobre todo, también estoy hablando desde la proximidad. Es decir, yo creo que cuando hagamos la tarjeta movilidad en el área metropolitana de Barcelona, que se está retrasando, el factor clave va a ser, a la hora de decidir quién va a ser la empresa que va a gestionar esa tarjeta movilidad, que el Big Data que genere esa tarjeta sea público, que no sea de la empresa. Esa es una microdecisión, pero es una decisión importantísima, porque a la larga, al final, todo el sistema de movilidad del área metropolitana dependería de si la Caixa, que es una de las concesionarias, acabaría cediéndonos o no, digamos, ese Big Data. Por lo tanto, el derecho a decidir también tiene una dimensión territorial, creo, clave, ¿no? O la municipalización del agua, es decir, París ha decidido municipalizar el agua. ¿Cuántas ciudades en Alemania han decidido tener sistemas energéticos propios? Y no se ha planteado a nivel estatal. Son las ciudades las que han conseguido, y se está planteando incluso a otros niveles. Ahora tenemos el debate sobre el salario mínimo. En Seattle, ¿no?, en el estado de Washington, Estados Unidos, han puesto un salario mínimo hora que las empresas no las dejan instalarse en Seattle si no pagan $15 a la hora como mínimo. Bueno, estos son dimensiones de decisión que, evidentemente, el factor institucional, ¿no?, volviendo a lo que decía Ander, es importantísimo, pero cuidado con pensar que no podemos tomar decisiones hasta que no tengamos la hora en la cual podamos tomar decisiones. Es decir, Lowy, ¿no?, cuando hizo la distribución de políticas entre políticas regulativas, políticas distributivas y políticas redistributivas, de alguna manera muchos pensamos, bueno, Europa es el ámbito de las políticas regulativas, el Estado es el ámbito de las políticas redistributivas y las políticas distributivas están en el ámbito local o subestatal. Yo empezaría a discutir esto. Yo creo que la redistribución hoy también está planteado a nivel local. Es decir, cuando el 25% de la gente que va a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona son trabajadores, algo está pasando. Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona no puede seguir haciendo las políticas de final de cañería que el sistema empresarial no es capaz de resolver. Porque, claro, ya se está pagando menos a los trabajadores porque se parte de la hipótesis que si no llegan a final de mes o no pueden pagar el alquiler, irán a los servicios sociales. Con lo cual nosotros, desde el ámbito público, estamos haciendo de contraprestación para que la dimensión de calidad en el trabajo y de salario, que no es satisfecha por los ámbitos que deberían regularlo, acabe pasando al ámbito local. Yo creo que ahí hemos de discutir, ¿no?, exactamente de qué hablamos, porque las políticas redistributivas en el 45 estaban situadas en el Estado, pero ahora ¿dónde están situadas? Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, Joan. Jaume. Arratsaldeon, eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, como podéis ver, no soy Jule y por lo tanto mil askers, Mario y Beatriz por la encerrona, ya después hablamos. Pero vamos, por lo tanto no tenía previsto hablar, no tengo un PowerPoint, pero sí algunas ideas que compartir con vosotros y en realidad algunas de estas ideas entran en debate o pueden entrar en debate con algunas cosas que ha dicho Joan, profesor Subirats, con el que tuve el lujo de ser estudiante de él hace unos años. Antes de empezar con esto, lo que quiero recordar, porque me parece que puede ligar con algunas cosas que hemos visto esta mañana, que podríamos llamar equivalente o más o menos de Eusko Ikaskuntza en Cataluña es el Institut d'Estudis Catalans, que también
ha celebrado pues, algo más de 100 años. El Institut d'Estudis Catalans, que también, ¿no?, planteaba ser un centro de investigación para el conjunto de los territorios de habla catalana y que ahora podríamos decir que es la academia, se fundó hace algo más de 100 años, como Ikaskuntza ahora, y lo hizo en el marco de una mancomunidad. Es decir, cuando surgió, las cuatro diputaciones provinciales de Cataluña aprovecharon una ley que de hecho habían impulsado en el Parlamento español, en el Congreso, que era una ley de mancomunidades, y formaron una mancomunidad de diputaciones para después ceder el poder, los presidentes de esas 4 diputaciones, a un órgano, digamos, coordinador, que impulsó pues, las primeras bibliotecas nacionales, que impulsó la primera escuela profesional, que impulsó l'Institut d'Estudis Catalans, que es el hermano, podríamos decir, de Eusko Ikaskuntza. Y fijaros, por lo tanto, aquí también, ¿no?, se jugó con la institucionalidad, con buscar una institución que no existía. Y además, siempre se recuerda estos primeros años que acabaron abruptamente con la dictadura de Primo de Rivera, y de hecho acabaron cuando, en parte, Puig i Cadafal, que fue el segundo presidente de la Mancomunidad, intentó aprobar un estatuto de autonomía, y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pues en esos años se recuerdan por el prestigio de las instituciones que se fundaron y por la gran labor que se hizo. Por ejemplo, había una máxima que era, en todos los pueblos había que tener un teléfono, ¿no?, una biblioteca y, si no recuerdo mal, una escuela. Y yo creo que ese éxito, esa capacidad que tuvieron unos pocos años, a principios del siglo XX, se debió precisamente a que tenían unos objetivos claros antes de tener la idea de la institucionalidad con la que se podrían cumplir. Es decir, llevaban medio siglo, digamos el catalanismo de la segunda mitad del siglo XIX, imaginando cómo podría ser la Cataluña del futuro. No a través de un proceso constituyente, como ahora hablaremos, pero estaba imaginando la intelectualidad. Y cuando pudieron, con una institución, ya sabían lo que hacer. Es decir, no tenían una institución que tenían que llenar de contenido. Tenían un contenido que tenían que llenar de institución, que es precisamente lo que estamos buscando ahora, cuando nos fallan las instituciones presentes. Por lo tanto, creo que hay una relación entre Eusko Ikaskuntza y el Institut d'Estudis Catalans que además conecta con todo lo que hemos dicho hasta ahora. A mí me gustaría plantear la charla en clave de vincular, de exponer o, digamos, compartir con vosotros algunas conexiones, de hecho, de entrada conceptuales, que es la conexión que yo creo que existe entre lo que ha hecho el proceso del libro verde y del libro blanco que Mario nos ha explicado y en el que seguro que muchos habéis participado, el concepto, y no hablo de término, hablo de idea, el concepto del derecho a decidir y el concepto de proceso constituyente. Porque, y es una lástima que no esté Joan, que siempre, digamos, es como, ¿no?, muy rico, ¿no?, para generar debates, porque creo que justamente el reconsiderar el potencial político que tiene algunos de estos conceptos, cuando los consideramos como nuevas ideas, justamente nos hacen disponer de ideas no del siglo XX, como se decía antes, ¿no?, instrumentos del XIX, ideas del XX y retos del XXI. No, necesitamos ideas del siglo y conceptos del siglo XXI, pero es que ya lo estamos trabajando. Ya estamos promoviendo ideas del siglo XXI. Pasa que la Margaret Albright no nos conoce, pero el día que nos conozca cambiará la frase. ¿Por qué? Porque él distinguía, por ejemplo, hoy está completamente asumida la distinción entre género y sexo. Y, sin duda, esta distinción es no solo muy potente desde el punto de vista de las políticas, sino desde el punto de vista del mejor entendimiento del mundo y de quiénes somos. Y, sin duda, ¿no?, es un elemento, como decía, fundamental en el proceso de crecimiento de sus hijas. Bueno, pero es que la distinción que en Euskadi, en Euskal Herria o en Cataluña promovemos que no es una distinción que nos hayamos inventado nosotros, sino que estamos contribuyendo a promover. Tampoco nadie se inventó exactamente, no sabemos quién distinguió entre sexo y género, pero hoy es un lugar común, ¿no?, es una idea contemporánea. Pues la distinción entre Estado
nación y demos es fundamental, como sexo y género. Y tenerla clara nos da herramientas del siglo XXI para tratar problemas del siglo XXI. Yo aquí me hubiese gustado estar con Joan porque hubiésemos tenido un debate interesante sobre la diversidad, que aunque no esté él, quiero apuntar, él se lo ha perdido. En Buenos Aires, que lo recuperen. ¿Por qué? Porque fijaros que, permitidme, Joan, como me conoce, me va a permitir decir que creo que ha sido un poco malo. Y lo dejo aquí ya, en el debate hubiese dicho más. Porque, claro, hablar de diversidad para situarla exclusivamente en el ámbito de los individuos es romper con una dimensión política muy importante. Es decir, claro que la democracia pasa, no la democracia, el progreso pasa por el reconocimiento de la diversidad individual. Claro que sí, claro que sí. Pero la dimensión política de los seres humanos pasa justamente por un empoderamiento que solo se puede ejercer colectivamente. Y por lo tanto hay que hablar de diversidad no solo individual, sino de diversidad en las comunidades, entre comunidades también. Es decir, ¿por qué hablamos de diversidad individual y no diversidad dentro del Estado, de territorios? ¿Por qué? Hay que promoverlas igualmente. De hecho, solo una de ellas tiene de entrada una dimensión claramente política, porque solo con el poder, que los romanos ya denominaban el poder de la majestas, el poder de los que son muchos, número, es posible oponerse al poder real de los bancos, de las multinacionales. Es el único poder que tenemos, es la dimensión política. Entonces, también hay que referirse a este tipo de diversidad. La diversidad para vivir políticamente de manera diferente en el seno de un Estado, fuera de un Estado, en el seno de la comunidad de la Unión Europea. De hecho, es difícil, si no hay algún tipo de cohesión, el que esos ciudadanos atómicos puedan estar empoderados. Al contrario, si solo estamos hablando de diversidad individual y de atomización, estamos solos y aislados frente a las grandes corporaciones, frente a los otros poderes. Y no creo que eso es precisamente lo que quisiera defender Joan, conociéndolo. Lo único que digo es que solo ha remarcado este aspecto. Porque en realidad, ojo, cuando hablamos de identidades colectivas, estamos hablando de cosas que, de nuevo, si analizamos un poco los conceptos y los vamos llevando hacia el siglo XXI, les podemos dar un significado nuevo o una connotación nueva. Es decir, a mí me cuesta entender qué aporta una comunidad política basada en una identidad si no traduzco eso a cosas, digamos, mucho más concretas, sobre las cuales tengo muy claro cuál es su impacto, como por ejemplo, territorio, capital social y memoria compartida. Es decir, cuando Joan hablaba de la Vall d'en Bas, de este municipio que se ha unido, digamos, para poder disponer de la población mínima que permite tener unos ciertos servicios, pero que en cambio mantiene su fiesta mayor y que mantiene sus misas, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de gente incapaz de reconocer la diversidad, apegados a una idea concreta? No creo que vaya por aquí la cosa, aunque muchos quieren, no Joan, interpretarlo en estos términos negativos. De lo que estamos hablando es de territorialidad, porque el territorio marca el ámbito de posibilidad, porque físicamente vivimos en un territorio, no somos individuos virtuales y, por lo tanto, ¿qué marca el territorio? Pues el ámbito de solidaridad. Porque yo puedo tener relaciones rapidísimas por Internet con alguien que vive en Melbourne, ciertamente. Pero si me he quedado sin leche o sin huevos, no se lo voy a preguntar a alguien de Melbourne, se lo voy a preguntar a mi vecino que territorialmente está ubicado físicamente cerca de mí. Y si tengo un problema para ir a los servicios médicos y necesito un coche, se lo pediré ¿a quién? Al que vive a mi lado. Y eso no creo que vaya a cambiar, al menos no en el próximo siglo, hasta que no seamos todos virtuales. Y esa idea está relacionada después con lo que llamamos como subproducto, como un proxy, como una etiqueta que nos ayuda a aproximar una idea mucho más compleja, identidad. Esto es capital social. ¿Qué es capital social? Pues que la gente de cada una de estas aldeas sabe con quién contar, porque viven cerca y tienen este patrimonio. Y este patrimonio, naturalmente, es un patrimonio que tiene círculos, porque las redes tienen círculos concéntricos. ¿Le vamos a llamar nación a eso? Me es igual. ¿Le vamos a llamar identidad? Me es igual. Pero empíricamente hablando, sin perdernos con los conceptos,
estoy claramente identificando una realidad que funciona porque cada uno va a su misa, cada uno va a su fiesta mayor y que creo que va a continuar funcionando y del cual no podemos prescindir si lo que queremos es hablar de democracia y de poder político. Si queremos hablar de otras cosas, si queremos hablar de consumidores, es otra cosa. Y efectivamente, entonces, podemos tener una relación absolutamente atómica en la que cada uno de nosotros tiene un perfil determinado y nos sirven, ¿no?, un vestido a medida. Pero esto es la negación de la dimensión política de las cosas, que es justamente la dimensión del poder de la gente que utiliza sus redes, que consigue cohesión y que es capaz de oponerse a otros tipos de poder. Solo porque es gente, no porque es rica, no porque es sabia, no porque tiene dinero, porque vive, porque son ciudadanos, porque son personas. Esta es la dimensión democrática. Y, perdonad, para mí también es muy importante, aunque quizás tenga un punto más etéreo, la memoria compartida. Otros llamarán tradición, memoria compartida. Sí, la memoria es absolutamente fundamental, ¿no?, para poder, diríamos, circular por la vida a nivel personal, y sabemos, desgraciadamente, los problemas que implica, probablemente es una de las grandes desgracias o una de las enfermedades más desesperantes, ¿no?, como es el Alzheimer, cuando te ¿qué vas perdiendo? Porque físicamente no pierdes nada. ¿Pero por qué es tan desesperante? Porque pierdes memoria. ¿Y qué es memoria? Es identidad. ¿Y qué es identidad? Es la capacidad de relacionarte con otros. Entonces, lástima que no esté Joan, pero yo complementaría, ¿no?, esa perspectiva que él nos ha abordado, que comparto, con esas otras dimensiones que estarán más presentes en mi intervención. Porque os decía que yo quiero hablar de democracia participativa, de derecho a decidir y de procesos constituyentes. Mirad, yo creo que el principio democrático no está cerrado, no está acabado, se ha ido desarrollando. Y es un principio, cuando hablo de principio democrático, justamente el principio que empodera a la ciudadanía, que empodera a los ciudadanos solo por el hecho de existir, que muchos podríamos vincular con la idea de dignidad. O sea, la democracia como sistema político que en el conjunto de potenciales poderes, de capacidades de hacer que alguien haga lo que tú quieres, por ejemplo, ¿no?, pagándote o teniendo que devolver una hipoteca, en ese entramado de poderes hay un sistema que da poder a cada uno de nosotros igualitariamente, porque todos los votos cuentan igual, solo por el hecho de existir, de ser personas, de ser seres humanos. Y ese principio no está acabado, porque el empoderamiento ha ido creciendo. Al menos tiene dos indicadores, en dos sentidos, como indicadores, no en sentido fuerte. Ha ido creciendo porque el censo electoral ha ido creciendo. Al principio solo votaban los hombres propietarios, después los trabajadores, después las mujeres, quizás algún día los niños. No lo tengo muy claro, tengo un hijo de 6 años y en estos momentos no lo tengo muy claro que pueda votar. Pero bueno, ya haré una coalición, tenemos buena relación él y yo. Aunque bueno, en casa estaría bien que votásemos juntos, pero bueno, lo dejamos. Digo, ese empoderamiento tiene que poder desarrollarse. No está desarrollado. Y digo, dos indicadores. Uno, la ampliación del censo. Dos, la ampliación sobre los temas que está al alcance de la ciudadanía decidir. Hay cosas que no podíamos decidir. Y siguen habiendo cosas sobre las cuales la ciudadanía no puede decidir. Por diversos motivos. Antes porque eran sagradas. Y hoy porque son sagradas. Pero pasa que el libro ha cambiado, es la Constitución. Claro, cuando alguien me dice, no, es que esto no lo vais a poder decidir vosotros, me queda muy claro que ese empoderamiento todavía tiene un recorrido que realizar. Es decir, que el principio democrático está en continua evolución. Y claro, ¿quién presiona para que un principio se desarrolle? Pues lo hemos visto también cuando hablamos de las luchas de la gente con diversidades de género distintas, ¿no? Pues presiona a la gente que no está bien acomodada en la situación presente. Y si estamos hablando del derecho a decidir, ¿quiénes somos los pesados? Pues los que no estamos bien acomodados. Pero ojo, eso hace que haya gente que se confunda y que piense que el derecho a decidir es pura estrategia para conseguir lo que queremos. No, señor, porque yo el derecho a decidir se lo doy a los riojanos, se lo doy a los andaluces, digamos, no es que se lo dé, digamos que se lo reconozco, pero entiendo que no lo impulsen ellos.
porque ellos están bien. Como entiendo que tiene su lógica, ¿no?, que hubiesen pocos hombres entre las sufragistas. Ellos ya votaban. Bueno, somos nosotros en este caso los que estamos al límite, en la periferia, los que tenemos en este sentido que hacer, digamos, que estirar el principio democrático. Porque efectivamente estoy de acuerdo con Joan, y después volveré a ello, es derecho a decidir sobre todo. Y efectivamente son soberanías múltiples. Mirad, es tan difícil de entender y por lo tanto estamos haciendo tanto camino en este sentido que cuando yo me paseo con este lazo por ciertos lugares de España, creen que es una estelada, creen que es una bandera independentista. Y no, es una reivindicación democrática. Para reivindicar la independencia de Cataluña tenemos otro símbolo, que es la estelada, que yo no llevo. Pero esa distinción es difícil de entender para muchos. Yo aspiro al día que muchos entiendan solo esto. Y de nuevo, ¿quién empieza a dar estos matices? Los que lo necesitamos. Si en cada vasco, diría, y me atrevo a decirlo, y en cada catalán hay un sociolingüista, porque evidentemente es aquí donde tenemos que practicar el bilingüismo, pues en cada vasco y en cada catalán probablemente hay ya hoy en día un jurista y espero que haya pues un politólogo. Aspirando a que cualquier otro día en el futuro no haga falta, digamos, esta especialización. ¿Por qué? Porque si no tenemos claras estas distinciones, no seremos capaces de avanzar políticamente y de estirar el principio democrático. Es decir, aquellos que entendieron que el derecho a voto no estaba conectado a la propiedad porque la responsabilidad de votar no iba ligada a tener una tierra y por lo tanto ser corresponsable del país, entonces sí entendieron que ese voto podía tenerlo gente que trabajaba. Pero tuvieron que hacer ese matiz, tuvieron que hacer esa distinción. Repito, esa distinción la llevo hoy en la americana y todavía no se entiende. A mi entender, como defensor del derecho a decidir, en los términos que expresaba Marcé, con la que hemos trabajado ya años, aspira, para mí, a subsumir el principio nacional en el principio democrático. Es decir, una reivindicación nacional, una reivindicación identitaria en los términos que yo expresaba, la defensa de una comunidad política que quiere expresarse porque defiende una memoria compartida, porque tiene un capital social que genera unas redes de solidaridad. Ese es un derecho de la misma naturaleza que cualquier otro derecho social. Es decir, no es ortogonal. Es decir, los politólogos, supongo que en el País Vasco también, en Cataluña hemos estado hartos durante décadas de cuando teníamos que explicar el sistema político catalán, la inercia y lo que nos esperaban, lo que nos pedían, era un diagrama con dos ejes perpendiculares, uno de los cuales era el eje izquierda-derecha y el otro más nacionalista o menos nacionalista, o nacionalista de un lado, nacionalista de otro. Y se planteaban como ejes ortogonales, perpendiculares, no coincidentes. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con este tipo de, digamos, de posicionamientos, porque olvidan que la reivindicación del derecho a decidir, en tanto que está conectada con un mayor empoderamiento, es una reivindicación democrática no ortogonal a la reivindicación del progreso, que a veces, digamos, relacionamos con la izquierda-derecha. Es decir, ser progresista para mí, dado que progreso quiere decir cosas en momentos distintos, si queremos mantener esto, para mí tiene, o lo relaciono, con la ampliación del empoderamiento, la ampliación del poder de los ciudadanos para actuar políticamente. Y eso tiene que venir con la ampliación de derechos entre los cuales está el derecho a decidir. No es una cuestión nacional, es una cuestión de derecho, que expresa ciertamente identidades nacionales. Pero, a mi modo de ver, igual que antes hablaba de ciertas distinciones, hay algunas del pasado que no me sirven en absoluto, porque parece que sean cosas completamente desconectadas. Una reivindicación de otro tipo, y todavía hoy estamos, para muchos, en este punto, ¿no? Voy por la primera página, tranquilos. No tenía nada preparado, pero tengo 4. Uno es así, o como diría, una es así. Bueno, entonces, me voy a saltar la segunda parte porque Mario ha estado tan, digamos, tan gentil de hablar de las 3 dimensiones de la democracia que nos vamos, digamos,
conectando. Pero sí que quería decir que desde esta perspectiva que estoy, digamos, planteando, yo creo que ya no le sorprenderá a nadie que defienda que cuando hablamos que lo importante en este progreso es tener claro que efectivamente las soberanías son múltiples, pero no son teóricas, se han de poder ejercer. Y que para ejercerlas tenemos, y no es extraño que sea así, nuevos mecanismos, también nuevos instrumentos, en los que de lo que se trata es de que ese empoderamiento ciudadano signifique también participar en el diseño estratégico, participativo, de tu comunidad política, de tu comunidad de referencia. Y eso es lo que hemos vinculado con la idea de proceso constituyente. Es decir, democracia, ampliar este principio democrático también es no dejar en manos de unos pocos cuál es el planteamiento estratégico, no el del día a día, no el de cada 4 elecciones, el estratégico de país, porque hay decisiones que no son a corto plazo. Más aún, en los parlamentos donde se toman decisiones, es fácil entender que muchas de ellas sean más cortoplacistas de lo que la gente, nosotros, nos gustaría. Y más aún, no estoy nada de acuerdo con Joan, tendría que estar aquí, en el sentido de que, digamos, la idea de que los consensos no son tan importantes. A ver, yo creo más bien que si existe efectivamente una comunidad de referencia, esa comunidad de referencia es porque al final, por los elementos que antes hablaba, territorialidad, capital social, etcétera, es capaz de expresar ciertos consensos que no serán del 100% porque afortunadamente vivimos en democracias plurales y no estamos en Corea del Norte. Y por lo tanto, una amplia mayoría que nos puede permitir llevar al país hacia un lugar, estratégicamente hablando, es justamente, ¿no?, el afloramiento de un consenso fundamental como el que tenemos a favor del derecho a decidir. Pero más allá de este consenso, por ejemplo, en Cataluña, no hemos sido capaces, digamos, de visibilizar ningún consenso más, porque nos hemos quedado aquí. Entonces, hay que hacer un nuevo paso. Entonces, aunque me voy del tiempo, tengo que hacer 2 minutos más para que pueda aterrizar, ¿no?, a Cataluña y un poco justificar de otra manera mi presencia aquí. La primera ya está claro, ¿eh? Digamos, Jule, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la segunda? A ver, como sabéis, en Cataluña estamos en un nuevo capítulo del proceso soberanista. Para algunos estamos concluyendo un capítulo, para otros estamos iniciando otro. Pero en todo caso, es una realidad que hace unos días, hace menos de un mes, el presidente Torra nombró un consejo asesor, presidido por Lluís Llach, que tiene un nombre muy difícil, pero que me permite acabar mi intervención. Porque creo que explicando este nombre puedo explicar qué significa un proceso constituyente y qué significa lo que nosotros queremos hacer, que no es exactamente un proceso constituyente en estos momentos. Este consejo asesor se llama Consejo Asesor, digamos, para el impulso del Fórum Social y Cívico para el debate constituyente. Entonces voy sujeto, como hacían las clases de sujeto, verbo, predicado, voy por partes. Lo de consejo ya, asesor lo dejamos, digamos. Asesor quiere decir sencillamente que no te pagan, ¿vale? Entonces, para estar. Entonces vamos a lo segundo. Impulsor. ¿Por qué impulsor? Porque si estamos hablando de un debate constituyente, un proceso constituyente, es la ciudadanía la que tiene que organizarse. No es desde la institucionalidad que hay que generar. Hay que hacerlo de manera conjunta, pero es la sociedad la que organiza. Por lo tanto, solo se tiene que impulsar. Si no hay demanda para ello, no la vamos a inventar. ¿Había demanda para el derecho a decidir? Sin duda. Primero salió la gente pidiendo el derecho a decidir y, como explicaba Guillem Marsé, después lo recogieron los partidos políticos. ¿Hay demanda para hacer un proceso constituyente? Depende de cómo lo entendamos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente todavía necesita el concepto. Porque mucha gente dice, falta debate. Pues es eso. Te entiendo perfectamente. Falta debate en Cataluña. Pues es eso. Impulsor, por lo tanto, no organizador. Del Fórum Social y Cívico. ¿Qué quiere decir social y cívico? Que entendemos que necesitamos una complementariedad de legitimidades ideológicas
Y por lo tanto, desde este punto de vista, tanto los ciudadanos cívicos como las asociaciones han de poder participar en este, digamos, ejercicio de inteligencia colectiva que supone el pensar, repensarse, cívico y social. No se trata de que unos cuantos grupos de presión cambien cromos. Y para el debate constituyente, y para mí, acabo porque esta palabra es una dolorosa renuncia. No, para nada. Yo me he pasado unos cuantos años definiendo que hay dos acepciones de la idea de proceso constituyente. La acepción jurídica, digamos, que defendería Marxé, y una acepción amplia. Hasta ahora entendíamos que un proceso constituyente es un proceso de reforma constitucional. Por lo tanto, lo asociábamos con las leyes, con la institucionalidad, no con la generación de objetivos. Recordad el principio, ¿no? ¿Qué viene antes? Yo lo tengo claro. Y, por lo tanto, proceso constituyente era pues, cuando había o una asamblea constituyente o una comisión que miraba unos textos y reformaba, formada por juristas normalmente, etc. Pero en un sentido amplio, en el siglo XXI, no antes, un proceso constituyente es un proceso constitutivo, es un proceso de repensarse, de mirarse al espejo colectivamente, del cual surge precisamente, yo creo, hoy, la naturaleza de comunidad política. Cuando hay soberanías múltiples, te preguntas con quién quieres repensarte. Y para algunos temas te quieres repensar con algunos y con otros temas con otros. Distintos niveles de territorialidad. Pero ¿qué pasa? Que hablar en sentido amplio, en sentido restrictivo, es complicado y especialmente es importante en el contexto actual. Y ahora sí acabo. Entonces, hemos preferido hablar de debate constituyente, porque el debate constituyente es lo que queremos hacer antes de un proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente lo vinculamos a la institucionalidad, a aquello que pase en el Parlamento. Por lo tanto, es una renuncia, digamos, a esa perspectiva amplia. El proceso constituyente, que nadie se equivoque, ni los independentistas ni los no independentistas. Porque el proceso constituyente, los independentistas lo harán, lo haremos, si tenemos un Parlamento constituyente y podemos hacer una Constitución. O lo harán otros cuando en el Parlamento pues, generen leyes o nuevos estatutos o lo que quieran. La ciudadanía hace un debate preparatorio, un debate constituyente, en el cual hay que poder invitar a todos aquellos que quieren participar a pensar en términos estratégicos sobre el futuro político de Cataluña en el sentido más amplio posible, porque son soberanías múltiples. Y hay que pensar sobre la salud, hay que pensar sobre la escuela, hay que pensar sobre lo que os voy a contar a vosotros, que ya habéis hecho pues, un proceso en este sentido, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, en un compromiso institucional en estos momentos es garantizar que todo el mundo se siente igualmente cómodo. Porque no hay una institucionalidad predefinida. Hay unos ámbitos de debate organizados, que es distinto. Y esta es la idea, ¿no? Lluís Llach decía, no vamos a hacer una Constitución. ¿Y por qué lo reforzaba tanto? Porque justamente, ¿no? Desear, ¿no? Una nueva institucionalidad pasa por llenarla de contenido. Conocéis todas las dificultades que en Cataluña ha habido justamente para poder hacer una deliberación digamos, de calidad, que, por cierto, son las mismas dificultades, digamos, o menos, que las que se han producido cuando ha habido otros referéndums. Y, por lo tanto, yo creo que ahora toca. Ahora toca un poco tener en cuenta el ejemplo de Eusko Alkarregui, generar ámbitos de legitimidad y de organización suficientemente importantes para que ahora sí, de una manera, digamos, clara, explícita, porque ha habido otros intentos en Cataluña, todo el mundo se sienta concernido con este debate constituyente que, bueno, ahí nos iremos viendo, pero que nos gustaría mucho que empezara, pues como mínimo, o a partir de la segunda mitad del año que viene. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jauma. Arritxu zure txanda. Arratsaldeon. Beraz, nik hitz egingo dut nagusiki lurralde lankidetzaz eta erakutsi nahiko nukena da nola lurraldeen arteko lankidetzak eta lankidetzarako tresnek azkenean lurraldea berregituratzen dute. Berreraikitzen da lurraldea eta horrek eskatzen du azkenean gobernantza eredu berri batzu eraikitzea eta nolabait demokrazia eredu berri batzu. Hau izango da pixkat nire aria.
Beraz, Euskal Lujaldean arteko lankidetza eta kohesioa indartzeko premia aipatu da esko ikaskuntzaren prozesu honetan, egindako herritar mahai eta gizarte foroen harira. Kohesio hori indartu daiteke, hain zuzen Lujalde lankidetzaren bidez, erakutsiko dudan bezala. Francesc Morata irakasle katalanak dion bezala, ekonomiaren globalizazioa eta eskualdean integrazio prozesuek muga batzuen desegitea eta beste batzuen berregituratzea ekarri dute. Eta bere iritziz, urte gutxitan pasagara estatuek zorrozki zedarritutako eremu batzuetatik, sistema irekiago eta integratuago batzuetara, non interdependentzia asko dauden eta zeinean mugak elkartrukerako eta lujaldean arteko lankidetzarako trabak bihurtu diren. Beraz, horren ondorioz, estatuen arteko mugak orai arte betetzen zituen funtzio tradizional asko desagertu direla esan daiteke, ara nola monetaren kudeaketa edo pertsonen mugimenduen kontrola, eta lujalde lankidetzak hain zuzen traba hauen gainditzea albidetzen du. Zergatik lujaldean arteko lankidetza bultzatu. Batzuentzat izango da lujaldearen kohesioa indartzeko, kasu honetan eskual lujaldean arteko kohesioa indartzeko. Baina ez bakarrik, lujalde lankidetza baita ere izan daiteke Europaren integrazio prozesua laguntzeko tresna bat. Edo oroak mugan dauden arazo komunak konpontzeko. Adibidez, uraren kudeaketa, mendiaren politika eta ingurumenaren zaintza. Eta oroak politika publiko eraginko jagoak bultzatzeko, mugaren eremuan. Begiratuko dugu labur-labur zein den lujalde lankidetzarako lege marko orokorra. Ez naiz xehetasun guzti hauetan sartuko, itun asko daude, figura interesgarriak daude Europan lujaldeen arteko lankidetza garatzeko. Madrilgo ituna dago, 1980 eta horren ondotik sortu diren estatuen arteko hainbat hitzarmen. Eta bestalde, Europar Batasuneko kohesio politikak ere lujaldean arteko lankidetza lagundu ohi du eta eskual lujaldean arteko lankidetza indartzeko balio luke. Beraz gaur, arreta jarriko dut nagusiki Europar Batasunean. Europar Batzordeak 2015ean lanketa bat egin zuen Europaren integrazioa trabatzen zuten oztopoak identifikatu nahian. Txosten horretan, estatuen arteko muga bakoitza hurbil-hurbiletik aztertu zuen Europar Batzordeak. Interesatzen zaigun kasuan, aipatzen da bereziki Gipuzkoa Pirinio Atlantikoko muga. Eta arazo edo traban handiena, aipatzen da mugaz bi aldetako administrazioan arteko asimetriak eragiten duela. Hori, Europar Batzordearen arabera. Esaten du Frantzia mailako lujalde erakundeak oso mugatuak direla eskumenen aldetik eta horrek zailtasun asko eragiten duela mugaz bestaldeko erakundeekin kooperatzeko. Era berean, Euskal Kosta eta mendiaren aldeko desoreka azpimarratzen da txosten horretan. Traba horiek asko eragiten dute mugagaindiko lankidetzan eta arlo horretan dabiltzan eragilen lana asko zailtzen dute. Adibidez, Akitania eskuadi Euroeskualdearen lana, interesatzen zaigun kasuan. Eta gainera Espainia mailako erakundeak maiz zailtasunak dituzte partaidetzak aurkitzeko mugaz bestaldean, lankidetza proiektuak aurrera eraman izateko ez dutelako aurkitzen baliokiderik. Eta azkenik muga administratibo hauetaz gain, hizkuntzaren muga ere aipatzen da Europar Batzordearen txosten honetan, eta esaten da gaiaren inguruko iritzi ezberdinengatik edota elkarrizketa eskasagatik dela. Txosten horretan azpimarratzen da eskumen edo erabaki alaren asimetria hori muga horretan Europako beste mugetan baino askoz garrantzitsuagoa dela. Horrez gain, batzordeak garraio azpiegiturak aipatzen ditu, esanez horiek ere traba handia dela, eta era berean agerian uzten du Gipuzkoa Pirinio Atlantikoa mugaren eremuko osasun larrialdien kostua arazo bat dela.
maiz ez dakigulako nork bere gain hartu behar dituen kostu hauek. Eta bukatzeko honekin, mugazbialdetako lujaldean arteko asimetria handi horrek, erabaki alaren murrizte handi bat dakar. Hori beti batzordearen arabera. Capacity building terminoa baliatzen da ingelesez. Eta zer egin capacity building edo erabakitzeko ahal hori hobetzeko. Esaten da, eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza bultzatuz, hobetu daitekela, erabaki ahal hori. Edo eraberean, erreforma instituzionalak behar dira, erabaki ahal hori indartzeko, ekipamendu administratibo sendoak baita ingenieritza politiko eta administratiboa. Lurralde lankidetzarako tresna arrunta izan hori da euroeskualdea. Euroeskualdea oso tresna zabala da, egitura malgua da. Ez naiz xehetasunetan sartuko, mota askotakoak dira, batzu publikoak, beste batzu pribatuak. Gutienez bi lurralde erakunde elkartzen dira, egitasmo komun batzu garatzeko, interes komun batzu konpartitzen dituzten einean. Markus Bergman irakasleak dion bezala, euroeskualdeak hobeki egokitzen dira Europar Batasunen estrategiari. Mugaren gainditzea eragiten duten einean. Eta berriro aipatzeko Francesc Morata irakasle katalana berak esaten du euroeskualdea tresna iraunkorra dela eta bere kideetaz bereizten duen nortasun juridikoa duela. Eta horregatik oso tresna interesgarria da lurralde lankidetza garatzeko. Baionatko ituna dago muga honetan, ez naiz xehetasun guztietan sartuko. Horren buru esan daiteke euroeskualden garapenaren ondorioz eragile askok parte hartzen dute mugagaindiko politiketan, izan pribatuak edo publikoak. Gobernu eskala ezberdinen arteko interdependentziak areagotzen dira, hots estatua, eskualdea eta maila apalagoko erakundeen arteko dependentziak. Hori deitzen da, Europar Batasunaren baitan maila anitzeko gobernantza. Eta Europar Batasunak asko bultzatzen du eskala ezberdinen arteko gobernantza hori. Badaude itun asko, Baionako itunaz gain, lurralde lankidetza bultzatzeko estatuen artean, eredu asko ditugu. Bereziki aipatuko dut eredu bat, Meusren deitu euroeskualdea. Hori da Alemania, Herbeherak eta Belgikaren artean. Luzaz, entitate pribatu moduan funtzionatu zuen, bere egituraketa oso komplexua delako. Eta Karl-Heinz Lamberts euroeskualde hortako lehendakariaren iritziz, ez da hasi behar egitura baten aukeratzetik. Hau ez da izan behar abiapuntua, lurralde lankidetza proiektu bat eramaterakoan. Lehenik jakin behar da zer egin nahi dugun elkarrekin, hau da zertarako presgaran. Beste eredu bat dago Euregio, agian euroeskualde figura integratuena Europan, zergatik eredugarria da, gobernantza eredu horizontala duelako, udalek parte hartzen dute, ikuspegi integrala eskaintzen du, sektoreka antolatua delako, hainbat gaietan eztabaidatzeko, eta erabaki politiko ahal handia dauka. Eta azken finean zentratuko naiz Europar Batasunak eskaintzen dizkigun, gaur egun eskaintzen dituen tresnetan eta batez ere kasu honetan AST figuran. AST figuran oso interesgarria da, eta zentzorretan ez da bat ere harrigarria Akitania Euskadi Euroeskualdeak hori aukeratu izana duela hainbat urte. Jean-Charles Legge, Europar Batzordeko eskualde politikarako zuzendarioiaren arabera, AST egiturak lagundu dezake aipatutako trabak gainditzen. Hainbat traba daude, eta honek lagundu dezake traba horiek gainditzen. Eskual lurraldeen kasuan, figura horrek batez ere balio du, momentuz, Europar Batasuneko egitura funtsen kudeaketarako.
baina leg jaunaren arabera, naiz eta iraultza bat izan den, AEZT figuraren sogera, tresna horrek oraindik oso muga asko dauzka. Errate baterako, zein da aplikatzen zaion legea. Derrigorez izan behar da bi estatuetariko legea, aukeratzen da edo bata edo bestea. Eta batzuen iritziz, errate baterako Alain Lamassoure eurodiputatu frantsesaren iritziz, Europar Batasuneko arauak zuzenean aplikatu beharko lirateke horrelako euroeskualde eskalan. Eta Europar Batzordeko eskualde politikarako zuzendari oiaren arabera, hau da leg jaunaren arabera, epe luzera begira, benetako instituzio komun batzuk sortu beharko dira, muga eskala hauek behar bezala kudeatzeko. Beraz, lehen esan bezala, Markus Perman irakasleak esaten duen bezala, Europak egiturak eta juridiko berriak eraikitzeko perspektiba eskaintzen die, lurralde lankidetzan dabiltzan aktoreei. Euregioren euroeskualdearen kasuan oinarrituz, Perman jaunak erakusten du, nola mugan dauden eskualdeak behartuak diren haien lurraldea berregituratzen. Eta bere ustez eskala geografikoen aldaketak gizarte eraikuntza berriak dakartza eta gobernantza eredu berriak sortu beharko lirateke prozesu horren ondorioz. Oroak esan daiteke, lurralde egituratze berriak daudenean, izan lurralde lankidetzaren ondorioz edo estatu baten desentralizazio prozesuaren ondorioz edo lurralde erreforma baten ondorioz, beti gobernantza eredu berriak eraiki behar izaten direla. Zeren esan behar da, batzuetan berregiturak eta instituzionalek erabakien berzentralizazio bat ere eragin dezaketela. Hori gero erakutsiko dut Ipar Euskal Herriko elkargoaren kasuan. Beraz, esparru geoestrategiko berrien irekitze honek nolabait demokratizazio prozesu berriak irudikatzea suposatzen du. Tresna administratibo berrien sojerarekin batera ezinbestekoa da herritarren parte hartzea bermatzeko tresnak ere garatzea, nolabait sistema teknokratiko batean ez erortzeko. Bukatzeko aipatuko dut adibide zehatz bat, hau da Ipar Euskal Herriko esperientziatik. Dakizuen bezala, 2002 urtean sortu zen batera deitu herritar plataforma, lurraldeko hainbat eragile bildu ziren eskakizun bakar baten inguruan, eskakizuna zen lurralde honen instituzionalizazioa. Eta herritar mobilizazio honen parean, estatuak tresna bat eskaini zien tokiko agintariai garaian, beraz 1985ean, Paskua deitu legearen bidez. Eskaini zuen PEI deitu egitura, PEI Bask kasu honetan. Eta lege horren bidez, jarri zen martxan garapen kontseilua, hautetxien kontseilua deitu dispositiboa. Eta honek funtzionatu du, elkargo bakarra sortu arte, hau da, ordu arte funtzionatu du. Nola funtzionatu du, berez, nola funtzionatu du dispositibo horrek. Berez, garapen kontseiluak biltzen zituen gizarte eragileak, hau da, lan eremu eta sektore askotako pertsonak, bai izan sindikatuak, enpresaburuak, eragile kulturalak, eta nolabait sentsibilitate politiko oso ezberdinak duten jendea. Eta beraz hauek lanketa eta proposamenak egiten zituzten eta proposamen horiek iristen ziren hautetxien kontseilura. Hau da, lurraldeko hautetxi guztiak edo gehienak biltzen zituen kontseilura. Eta praktikan, esan behar da, garapen kontseilua izan dela egiturak kontsultatiboa baino askoz gehiago. Zinez proaktiboa izan delako proposamen integralak eginez. Besteak beste hizkuntza politikaren eremuan, lurralde markaren inguruan edo turismo politikari begira. Eta maiz egiten zituen proposamenak ontzat ematen ziren. Baina urteak aurrera joan ahala, ordu arte PEI edo PEI Bask deitzen zen lurralde hori eta dispositibo hori, lurralde horretan somatu zen, eragile hauen partetik instituzio eskasak hainbat nekezia eta ahulezia eragiten zituela.
Eta orduan instituzionalizazioaren aldeko mugimendu hori edo dinamika hori agertu zen. Eta esan behar da, dinamika hori ez zela kasu honetan identitatearen kezkatik sortu edo ez bakarrik behintzat, gizartearen sektore asko, aktore asko, eskakizun horren alde zirelako. Ikusten zutelako ere premia, instituzio baten premia, garapen ekonomikoa ere bermatzeko. Eta horren ondorioz 2011an Garapen Kontseiluak Ipar Euskal Herriko lurraldean etorkizunari begira hausnarketa prospektibo bat egin zuen. Orduan, 8 gai nagusiren inguruan gogoetatu zen, besteak beste garapen ekonomikoa, turismoa, nekazaritza, garraioak, kultura eta euskara. Arlo bakoitzean lurraldearen beharrak identifikatu ondoren, behar hori erantzuteko tresna batzu proposatu ziren. Eta horren buru ikusi zen tresna orokor bat zela behar. Hau da, ez tresna bat arlo bakoitzaren entzat, baizik eta konturatu ziren egiturazko proposamen bat eraiki behar zela lurralde osoaren garapen eredua finkatzeko. Adibide honekin esan nahi dut lurralde berregiturak eta prozesuak estuki lotuak direla printzipio demokratikoarekin. Ipar Euskal Herriaren esperientzia hau posible izan da, hain zuzen gizarte demokrazia nolabait maila sendo batera iritsi zelako, zeiatorri oso ezberdinetako jendea gai izan delako elkartzeko proiektu eraikitzaile baten inguruan. Eta baitare esan daiteke orai alderantziz prozesu horrek ekarri du lurraldearen berregituratze bat, eta orai beharko da berriro demokraziaren kalitatea bermatu. Hasiera batean, olako egitura bat sortzen denean, bada joera pixkat oso zentralizatua izateko, edo orduan oraindik garatu beharko da hori. Mila esker zuen arretagatik. Mila esker Argitxu. 30 minutuko atzerapenarekin gabiltza. Beraz, egingo dugu Joan Subiratzeken egin dugu moduan galdera erronda irekiko dugu, bai Jaumari galderak egiteko eta Argitxuri ere. Zakizten bat denbora eukiko dugu, 10-15 minutu edo gehiago. Vale. Bai, hemen. Bai. Eskerrik asko, Jauma. Lo siento muchísimo, pero realmente los amigos son para esto, ¿no? Para explotarlos y para aprovechar la circunstancia, digamos, fallida, en el caso de Yule, porque podemos controlar el futuro, pero parece que uno de los retos del futuro precisamente va a ser que los virus van a ser incontrolables. Entonces, digamos, en este caso, te agradezco no solo haber venido y estar aquí con nosotros, sino además cambiar tu rol y pasar de moderador a ponente y a ponente brillante. Además, como creo que has definido claramente no solo el trabajo que estás haciendo ahora en Cataluña, sino también, en cierta forma, la filosofía que anima al proyecto de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Y los virus también afectan a Malur, evidentemente, y Malur está aquí trabajando de moderadora también con gripe, ¿eh? Y también es agradecer que siga aquí, que esté trabajando con nosotros a pesar de los virus. Voy a ser como Joan, también un poco anti-ignaciano, digamos, traicionando parte del espíritu de nuestro país, que es muy ignaciano. Y voy a defender, como decía también el propio Joan, porque estamos en sintonía y en sincronía con el espíritu del tiempo y con la necesidad de hacer cambios y mudanzas en los tiempos de zozobra. Es decir, cuando estamos en tiempos de zozobra, la cuestión no es no hacer mudanzas, sino hacerla. Evidentemente, Euskal Herria, si ha tenido capacidad
esa famosa capacidad de resiliencia es porque ha estado en sintonía y en sincronía con lo que pasaba en el mundo y ha sido capaz de hacer mudanza cuando tocaba hacer mudanza, y creo que estamos en esos tiempos de mudanza, ¿no? De zozobra y al mismo tiempo de mudanza. Entonces, en relación con eso, te quería hacer una pregunta muy concreta y muy operativa, porque realmente el proyecto de Euskal Hezkuntza, a partir de ahora, en cierta forma, es un proyecto que podemos ponerle el título que queramos, un título que tenga más o menos carga política y sea más o menos agudo políticamente o pueda crear más o menos desazón en algunos sectores, pero en todo caso es un proyecto que lo que trata es de debatir acerca de las líneas estratégicas por las que queremos conducir al país en los próximos 100 años. Quizá no 100, pero bueno, por lo menos 20 o 25 años, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos haciendo y que llevamos haciendo ya hace 2 años. Entonces, quería, partiendo de la experiencia concreta tuya en ese ámbito y sobre todo enlazando con la definición muy precisa que hacías del fórum, me pareció, bueno, evidentemente es muy interesante, digamos, el desglose conceptual que has hecho de cada uno de los términos del fórum, pero me parece que quizá digamos, el término más difícil de gestionar es el del impulso. El impulso de un debate constituyente, sobre todo porque si ese fórum no asume una labor protagonista, depende de la iniciativa ciudadana y depende de la ilusión y depende de que alguien tenga interés en hacer ese debate constituyente, ¿no? Y a veces suele ocurrir, y nos ha ocurrido a lo largo de los últimos años también en el proceso de Euskal Hezkuntza, que llamas, haces foros ciudadanos, haces reuniones, haces seminarios, haces mesas y cuando no hay, digamos, un ambiente político, un contexto político más o menos efervescente como el que tenéis en Cataluña, y quizá también allí tengáis ese problema, ¿no? Que a veces es difícil que entendamos, y no digo que la gente, porque la gente somos nosotros, que entendamos que quizá es un momento para hacer esa reflexión estratégica, y en esa reflexión no tienen que estar solo los expertos o las expertas o solo las instituciones o solo los gabinetes de prospección estratégica de los bancos, sino que ese debate estratégico del país corresponde a la ciudadanía. Y cuando partimos de una cultura política en la que la ciudadanía no tenía ningún papel en esa labor, a mí lo que más me preocupa es lo del impulso. Es decir, ¿habéis pensado alguna estrategia de marketing para que ese impulso sea eficaz y, por tanto, el debate constituyente sea un debate en el que participe más gente de la que habitualmente se convierte en profesional de la participación? Jaume, igual recogemos unas cuantas preguntas y mejor. Aquí beste norbaitek. Bai. Ana. Nik ere, Jaumari zuzendu nahi nioke galdera bat. Duela gutxi deskubritu dut Republikat ekimena hiritartasun digitalaren inguruan. Hau da, Katalan izan daiteke, Katalan proiektuarekin bat egiten duen nor nahi. Eta ni Katalan bihurtu naiz baita ere, Euskaldun Katalan bihurtu naiz, dola, astebete. Interesatzen zait, hiritartasun digitalaren pixka aipamen bat, ez bada, nola txertatzen da hori, hemen ari garen, subirautzak, nor daukan eskubidea prozesu konstituyentetan parte hartzeko, eta bar, iruditzen zait oso interesgarria dela. Borondate kolektiboa eratzeko orduan, kanpoko ekarpen horien funtzioa, pixka hortaz. Bai, Ana, eta hemen beste bate bai. Ero. Bai, arratsaldeon, nik argitxuri bideratu nahi nion galdera bat, berak esan du mugaz gaindiko lurralde instituzionalizatuak badaudela, ez da, gurea kasu, eta hori gustatzen zaiola Europar Batasunari, ez, hori bultzatzen ari dela. Eta pixkat nire burutapena da, lehen Mikel Irujok esan duen bezala, hori eredu hori esplotatu daitekela edo Europar Batasunean zabaldu ez, eta ezagutarazi, eta akaso horrek, Europan zehar irekidura mental bat ekarri dezakela, ez, estatuetatik haratago badagoela beste realitate politiko, edo egon daitekela beste realitate politikoren bat. Baina, karo, hor jolasten da, gauza bat da, Europar nortasunaren eraikuntza, eta beste bat,
Europar batasuna osatzen duten estatu zurrunen interesak. Orduan, horren aldean ze pentsatzen duzu gero. Hemen aurran, beste bat. Eta nik ere beste galdera bat argitzurentzat. Oso aurkezpen aberatsa, benetan. Eta ikusten da nola euroeskualdea, zuk aipatu duzu oso tresna malgua izan daiteke. Eta aukerak diferenteak ikusi ditugu, ez? Ikusita Euskal Herrian dugun beti gora erakundeak sustatzeko ahalmena, eta ikusi ditut hor publikoak eta pribatuak, ez? Posible izango litzateke horre aipatu dituzun eredu horien artean gaur egun urratsak ematea modu koordinatu batean, ez? Eta tresna diferenteak erabilita euroeskualde bat irudikatzen hastea. Eskerrik asko. Igual ya bina galdera dituzunez, Jaume, si quieres empezar. Creo que las dos preguntas que me habéis lanzado están relacionadas. Yo creo que efectivamente un proceso constituyente en sentido amplio, que incluya un debate constituyente, probablemente no se producirá hasta que no haya un momento de crisis. Es decir, no se puede plantear en cualquier momento el hacer un plan estratégico que en sí mismo es disruptivo, porque pretende romper inercias. Para seguir con las mismas inercias no montas ningún... Por lo tanto, de entrada, ¿no? La posibilidad de que se desarrolle un proceso constituyente está en parte, digamos, condicionado por el nivel de percepción que se tenga de la crisis. Si no hay una conciencia de crisis, pues ya te pueden llamar a participar en estos términos, no en otros, porque la democracia participativa también sirve para otras cosas, ¿no? Y eso ha pasado siempre, porque recordemos, ¿no? En el caso islandés, el proceso constituyente empieza claramente por una crisis económica. En el caso catalán, la crisis es evidente, pero es suficiente, es decir, tenemos una primera condición necesaria. Si no hay crisis, no creo que cada año haya que hacer un proceso constituyente, ¿no? No sé si cada generación, como decía Jefferson, pero entonces, efectivamente, probablemente no. Y cuando hablamos de la posibilidad de que haya un proceso constituyente, yo siempre lo pongo en condicional, lo habrá en la medida en que la sociedad catalana lo quiera. Pero para que se dé, a mí me parece que no lo garantiza, pero tiene que haber algunos ingredientes, ¿no? Que tienen que ver, para mí, mucho menos con el marketing político de cómo se plantea, porque estamos hablando de que las cosas tengan sustancia, es decir, de que sean más el que los medios se tengan que acercar, el que sea imprescindible, digamos, pasar o conocer el proceso constituyente y no el que el proceso constituyente tenga que aparecer de alguna manera. Si no hay demanda, no hay nada que hacer, no nos vamos a inventar nada que no sea necesario. Pero para conseguir esta materialidad, yo creo que hay como 3 momentos, de hecho lo hemos presentado de esta manera, de legitimidades que hay que ganar. Al menos en el caso catalán, lo que aprendemos es, en primer término, en este caso el presidente Torra, era que el Consejo Asesor, que da impulso, tenga legitimidad suficiente. Y esa legitimidad la tiene que ganar por su transversalidad, por su expertez, por sus declaraciones. Cuando hayamos ganado esa legitimidad, que no tenemos por qué tenerla automáticamente, aunque de entrada tendríamos que conseguir, ¿no?, empezar bien, con buen pie, esa legitimidad ha de servir solo para conseguir subir al barco a suficientes asociaciones, expertos, de suficiente calado en la sociedad catalana para que tengan la legitimidad suficiente para convocar ellos un fórum o un debate. Es decir, que hay como 3 niveles de legitimidad. Si nosotros no tenemos la legitimidad para que las asociaciones organicen y quieran sumarse una vez les expliquemos una hipótesis cero sobre cuál es la metodología, no avanzamos. Por tanto, primero hemos de tener legitimidad nosotros. Cuando la ganemos, la ganaremos para para conseguir una organización, que de nuevo tendrá que ser transversal desde el punto de vista sectorial, ideológico, etc. Entonces, si ese acuerdo, ahora estamos hablando provisionalmente de acuerdo para el debate constituyente, si ese acuerdo, si esa organización tiene legitimidad suficiente,
entonces podrá hacer una llamada, podrá convocar algo que lógicamente, y no creo que sea difícil en el caso catalán por los programas electorales de los partidos que gobiernan el Parlamento, será arropado desde la institucionalidad. Por lo tanto, si se rompe la cadena en alguno de estos puntos, tampoco lo vamos a conseguir. Pero no solo eso, yo creo que a la hora de movilizar, porque un proceso no deja de ser una movilización también, aparte de la legitimidad, conseguir movilizaciones reactivas de oposición siempre son más fáciles que las proactivas o las que suponen una propuesta. Es más fácil hacer una manifestación que una consulta. Es más fácil hacer una huelga general que hacer un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente es una manifestación de inteligencia colectiva. Y lo digo porque en parte dependerá también de la metodología y de cómo sepamos vincular distintos actores que la gente se lo creerá o no. Entonces, en el último paso de la legitimidad, o sea, una vez tengamos la legitimidad para convocarla, aún faltan algunos elementos, para mí, importantes. El elemento de que los distintos tipos de actores, ciudadanía, asociaciones, representantes políticos y expertos, encuentren un proceso técnico, de técnicas, metodológica, para poder aportar lo mejor, para que no se pisen entre ellos, pero en el que estén representados estos 4 colectivos. De hecho, entre los ciudadanos sería una distinción entre aquellos que han participado en la primera etapa y los que son por sorteo de todo el país. Pero bueno, es ciudadanos. Y en segundo, intentar delimitar también cuáles son las expectativas de este proceso. Y desde el primer día decir que este proceso no implica institucionalidad, que de hecho es una palabra que no he utilizado hasta aquí, porque en este marco se entendía muy bien. Allá sencillamente lo que estamos diciendo es, este proceso no implica una constitución, ni implica una ley determinada. Ha de ser suficientemente, digamos, abierto en lo que respecta al output legal, como para que todo el mundo se sienta invitado. Y esa expectativa es doble, porque es la expectativa de que no me estás engañando, esto no es para algo en concreto, y aquellos desde la institucionalidad que puedan recoger esto, lo recogerán porque hay un compromiso político también, ya sea para elaborar una constitución, si es su día, o para elaborar otra cosa. Entonces también aquí hay que jugar con estos retos, ¿no? Entre la pluralidad de voces, cuando hablamos de Republicat, yo creo que justamente, ¿no?, este tipo de procesos, en último término, han de culminar a la clásica, allá donde, digamos, donde hay la soberanía parlamentaria. Pero eso no quiere decir que no sea importante la lluvia de ideas, el contraste de argumentos, el compromiso, y en ese compromiso Republicat está abriendo la ventana de posibilidades de participar, algo que me parece muy interesante, más teniendo en cuenta que es posible que un fórum en estos momentos tenga que tener una vertiente, digamos, virtual, dado cómo está la situación, y digamos que habrá posiblemente, ¿no?, un aspecto que depase lo físico, digamos, la ciudadanía. Una propuesta de ciudadanía hoy en día ha de estar vinculada también a propuestas digitales, ¿no? Porque ya hemos visto cuáles son las dificultades cuando no es así. Y también las ventajas cuando sí es así, por ejemplo, con los censos universales en el caso del referéndum del 1 de octubre. Por lo tanto, digo, tampoco quiero asustar a nadie. Bueno, entonces un señor de Melbourne que no sabe nada por Cataluña puede participar. Bueno, depende, pero digamos, si ese compromiso es suficientemente alto, estará participando en el momento que le toque. Y no estará sustituyendo ningún otro tipo de legitimidad. Al revés, estará reforzando algunas, como son las que surgen con la lluvia de ideas, digamos, ¿no? Bai, lehen galderari erantzuteko, ondo ulertu badut zure galdera zen ea mugagaindiko instituzioek lagundu dezaketen herritarren mentalitateak aldatzen, gutxi gora bera. Lehen gauza, hain zuzen hori da problema, ez dira mugagaindiko instituzioak, hau da ez dira benetako instituzioak, dira euroeskualdeak aipatu dudan bezala, eta orduan oinarritzen dira barnean dauden lurralderakundeen gaitasunetan, eskuduntzetan. Orduan momentuz, ezinbestekoa da estatuen parte hartzea, esku hartzea. Hori da, adibide konkretu bat aipatzeko, interesatzen zaigun kasuan, hizkuntza politika ez. Lehen aipatu da hori dela traba handienetariko bat, batez ere Europar batzordearen txostenetan agertzen den bezala hemen, Gipuzkoa eta Pirinio Atlantikoaren arteko mugan,
eta hain zuzen Ipar Euskal Herriari dagokionez, hizkuntza politikaren eskuduntza da hein handi batean estatuaren esku. Orai lege berriarekin eskumen partekatua da, baina hori da, estatua hor dago. Beraz, bai, herritarren parte hartzea bultzatu daiteke, baina beti estatuak, estatu egiturak beti hor daude euro eskualdean. Eta mentalitateak aldatzen, bai, lagundu dezake dudarik gabe, bai. Eta zure galderari erantzuteko, egitura publikoak edo pribatuak, zein den egokiena. Nik uste lehen aipatu bezala, aipatu dut adibide bat da Meusren deitu euroeskualdea, eta bertako lehendakariak esaten du hain zuzen, zeberaiak izan dituzte hainbat figura, fundazioa, elkartea, oso egiturak eta komplexua dutelako eta oso maila ezberdinetako lurraldeak biltzen dituztelako. Eta berak esaten du, garrantzitsuena ez da bat ere tresna aukeratzea, egitura aukeratzea, garrantzitsuena da, lehenik jakitea zer nahi dugun egin elgarrekin, zertarako prest gauden, edo ze lurralde proiektu nahi dugun. Noski egitura batzu behar dira hori erabakitzeko ez, baina ez du zertan izaterik, ez du zertan aldez aurretik finkatzerik egitura. Ez dakite denbora dakaun beste galeraren baterako edo norbait nahi duen? Listo, orduan, mila esker honetan bioi zuen ekarpenagatik oso aberasgarri eta argigarria izan dira, Joan Subiratzena ere. Mila esker. Bueno, atzerapenarekin genbiltzan, baina oin aurreratu egin dugu bukaera. Eta ez dago geizkizta ostiral bat izateko. Besterik gabe itxiera emango diogu ekitaldi honi. Eta itxiera emango diogu urrengo geltokiari atea irekiz. Orduan, ez dakit Mari gotzea nahi duzu, baina Xabier behintzat bai, Xabier Alkorta, gure 18. Kongresuko presidentea eta Menderruneko presidentea, eta berriz, bueltatuko gara hasierako protagonista batera. Gure lekukoa, lehen aipatu du, ez da, gure soka, gure lokarria, gure lotunea, lokarriz betetzen hasitza dago, tximak emoten dute, baina ez lokarria dira, eta lehen goizean esan duguna. Bueno, hore bada, Xabier, zuri gure lekukutxoa pasatzea, hore bat, zeren hemen dator ia 3 urtetako lan bat, saio jasotzen ari dan dagoeneko energia bakarrik ez, hemen mezu, sendo eta potoloa datoz. Orduan, hore bada, azken geltokira pasatzea gure lokarria, eta hore bat ere zuri pertsonalki ematea Xabier. Xabier Alkorta gure gindari nagusiena izan da, laguna, bide laguna, gidaria, eta hore bada guretzat zuri ematea lokarri hau. Erantzukizuna izugarri hartzen dozu ere. Zen honek hitz egingo digu oinatin euskal gizarte guztiari. Zuretzat gure lekukoa eta hitza. Bueno, azteko, orea nerea da. Orea nerea da. Eskerrik asko. Beti izenekin hasten geanean, beti norbait gelditzen da. Barkatuko ez maien, Mario, Beatriz, Amalur, Argitxu, Jaume, Zelai, Igor, Errasti jauna, eta, islari guztiak, Joan baita ere gaur hemen izan zedatenak. Hemen, hasieratik irudikatu dugu hau, neurri batean gure irudiaren antzekoa delako ez. Goizean, Mariok
hasi da soka alde batetik, bestea soka tira, soka dantza. Soka honek korapilo bat zeukan, korapilo bat, Baionan hasi ginean, eta askatu beharrean korapilo hori, orain, gerota lokarri gehiago ditu eta gerota komplikatuago da. Neurri batean honek irudikatuko luke baita ere pixkat konplexutasuna. Gaur hemen, ikusi dugu zein nolako konplexua den, gaur hemen mahai gainean jarri dugun, edo eztabaidatu dugun gaia, baina orain dela astebete Bilbon ikusi gendun bai, modulo ekonomikoa zirela eta berdintasuna eta desberdintasunen arteko eztabaida harretan eta lurraldetasunaren inguruan bai zen nolako konplexua zen gai hori. Eske aurreago baldin marin magoaz, bidea pixkatatzeaka eginda, lehen deno Beatrik erakutsi digun bide horretan joaten marin magera, Iruñan izan ginean, anistasuna gendun justo mai gainean, eta nunetan aparrun. Orduan horregatik hau komplikatzen joan da. Baina izan dugu urratz bat, gure bide honetan, Baionan hasi ginean galderakin urratz bat izan dugu justo euskararen inguruan, Gasteizen egin gendun azterketa harretan. Eta ez zan hainbeste euskara, baizik jendartea eta gaia ikutu gendunean, euskaraz garatu nahi duen komunitatearen kapitalak edo aktiboak aztertu genituen. Gai horiei bai, azkeneko 2 urte territan egindako lanean oinarrituta. Eta azterketa horretan, euskaraz garatu nahi duen komunitatea eta haratago aztertu dugu euskal gizarteak dituen kapitalak. Kapital soziala, giza kapitala, kapital kulturala, kapital ekonomikoa, azpiegitura kapitala, eta kulturala aipatu baldin badet bi aldiz izango nuke. 6 kapitalak. Eta 6 kapitalan horietan aztertu gendun, justu euskaraz garatzeko, kapital horiek hemendikan belaunaldi batean 2040an nun izango zidan edo nun nahiko gendun kapital horiek urrengo belaunaldian izatea. Justo euskaraz garatzeko komunitatea indartu nahiean. Eta euskararen azterketaren eta haratago azkenean azterketa hori gure kapitalaren eta gure balio konpartituen azterketa hori balio izan digu baita ere pixka bat gure aberastasuna eta gure indarguneak kohesiorako bidean nun dauden eta ze tresnak ditugun aztertzeko. Eta honekin bukatzen dut. Hau gero eta konplexio izan baldin bada eta gure azterketa gero eta konplexio eta gero eta elementoko gehiago aberasten joan da neurrian, neurri berdinean eusko ikaskuntzaren helburua gero eta garbiago gelditu da. Eta zilegitasun hori azkenean ez da azkeneko kongreso post saio hauetan garbi gelditu den gauz bat, baizik eta 2 urteko ibilbide honetan ikusi dugun gai bat. Horregatik hau komplikatu den neurrian behar dugu hau askatzen dijoan erakunde bat. Eta erakunde hori gaur egun eusko ikaskuntza da. Horregatik eta guzti horrengatik ia danon artean hau askatzen dugun, oinatira gonbidatua zaudete datorren 23an gure kongresua bukatzeko eta 23an danok batean mende aurrena ospatzeko. Mila esker guztioi. Talde argazkia da, utziko diguzue. Eskerrik asko zuei.